Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta jornada de clausura de las ya cuartas jornadas de filosofía que se organizan aquí en la Casa de la Cultura de Grau en colaboración con la Fundación Gustavo Bueno. Ya lo comenté anteriormente a los ponentes, a Tomás García López, a Marcelino Javier Suárez Ardura y a Rafael Vázquez Suárez, que hoy nos acompaña, que lamentablemente por razones profesionales no he tenido la ocasión de disfrutar de las dos charlas precedentes, de las dos conferencias. La suerte es que se graban, como en ediciones anteriores, estas ponencias y que luego se cuelgan en el canal de YouTube de la Casa de la Cultura. Y es también para nosotros satisfactorio que precisamente las ediciones anteriores de estas jornadas son con mucha diferencia las proyecciones, los vídeos más visitados, más descargados y más consultados de los que tenemos en este canal de YouTube de la Casa de la Cultura. No en vano son temas universales que pueden interesar tanto a personas de aquí, de este entorno inmediato, como que lo puedan ver desde cualquier parte del mundo. Yo, en representación del Ayuntamiento, en este caso de la Casa de la Cultura, solo mostrar nuestra gratitud, como digo, a los ponentes de esta edición, de esta cuarta edición, y a Rafael, no solo como ponente, sino como organizador de estas jornadas. Ya el año pasado tuve la suerte de intervenir, de presentar a Rafael y de dirigir unas palabras. Y bueno, yo siempre he creído que hablando, razonando, se entiende la gente. Muchas veces por hablar demasiado me he metido en muchos problemas, pero vale más hablar que callar. Eso sí, reflexionar un poco antes y luego hablar. Eso sí, escuchar. Eso sí, intercambiar reflexiones. Y por eso me ilusiona especialmente una propuesta que me hizo ayer mismo Rafael, que es, bueno, por supuesto, dar continuidad a estas jornadas, pero también un proyecto que no sé si nos hablará luego de él, pero que a mí me gusta adelantarlo, porque ya que me lo propuso, voy a hablarlo públicamente para que no se arrepienta y no quede en saco roto. Y es hacer también una serie de grabaciones que ahora está, según parece, un poco en boga, y luego colgarlo en la red, en Internet, para que eso lleve, como digo yo, a dialogar, a reflexionar, a intercambiar comunicación, que es precisamente lo que los humanos deberíamos hacer bastante más. La palabra es lo que nos define, lo que nos une y lo que nos hace pues interactuar unos con otros. Decía el año pasado que todos deberíamos hacer más filosofía y agradecer a la Fundación Gustavo Bueno, a Rafael, a Tomás, a Marcelino, que una localidad pequeña como Grau pues tenga la oportunidad de que la filosofía, en este caso relacionado ciencia y tecnología, nos llegue un poco, en este caso, a una población pequeña como es Grau. Que luego, ya lo acabo de decir, esta grabación, estas reflexiones, estos comentarios llegan a través del vídeo a todo el mundo. Y bueno, deciros que Rafael es filósofo, vive y trabaja fuera de Grau, pero hay que agradecerle que siempre tenga presente su pueblo, no solo que tenga presente el materialismo filosófico y la filosofía, sino también su pueblo y su concejo Grau, y que gracias a sus gestiones tengamos la suerte de tener un año más, una edición más, y van 4, estas jornadas de filosofía en Grau. Ahora que ya lo dije públicamente, Rafael, vas a tener que hacer también ese proyecto y llevarlo adelante. Muchas gracias en nombre del Ayuntamiento y de la Casa de la Cultura. Vale, pues gracias, Gustavo, por tus palabras, y además creo que has definido muy bien el objetivo un poco de la organización de estas jornadas, como es dar proyección al materialismo filosófico, como es, en tanto que una herramienta poderosísima para análisis y crítica del presente, y hacerlo particularmente y especialmente desde Asturias en general y desde Grado en particular. Entonces, creo que ese precisamente es el objetivo. Y la filosofía que preside siempre estas jornadas es temas
que ayuden, que sirvan, que ofrezcan y den herramientas precisamente para esto, para analizar el presente. Gustavo Bueno definía de alguna forma su filosofía era como una filosofía implantada en el presente, una filosofía crítica con el presente, que tiene en cuenta las ciencias, los diferentes saberes del presente para coordinarlos, criticarlos, etcétera. Entonces, precisamente ese es un poco el objetivo que quiero que presidan siempre estas jornadas. Y bueno, dicho esto, pues sí, damos ya comienzo a la tercera ponencia sobre estas jornadas, en este caso dedicadas a las relaciones entre ciencia, tecnología y religión. Puede parecer que este es un tema que ha perdido mucho protagonismo y en cierto modo es así, ha perdido el protagonismo que podía tener en otros años, pero sin embargo, más que haberse perdido, hoy ha adoptado nuevas fórmulas y nuevas formas que creo que son importantes. Entonces, descubrirlas, desvelarlas, las nuevas formas que hoy, sin haber desaparecido, las relaciones entre ciencia, tecnología y religión, hoy también se expresa de otras formas diferentes. Por ejemplo, como veremos después, a través de determinados fundamentalismos. Y bueno, entonces un tema como este no podíamos pasarlo por alto y teníamos que traerlo a las jornadas. Y bueno, en relación con este tema, pues el orden que queremos seguir en la exposición es un poco el que ahora voy a comentar. Claro, las ideas de ciencia, tecnología y de ciencia y tecnología en particular, como muy bien resaltaron Tomás y Marcelino, pues no son ideas, no hay una sola idea de ciencia, ni una sola idea de tecnología, y por supuesto tampoco hay una sola idea de religión. Entonces, con ánimo de aclarar un poco el propio campo que vamos a analizar, pues será necesario decir algunas palabras sobre la idea de ciencia, sobre la idea de tecnología y sobre la idea de religión. Y el orden es un poco este. Vamos a analizar estas ideas y una vez que las hayamos analizado, pues vamos a tratar de exponer una tabla de relaciones en torno a estos tres conceptos: ciencia, tecnología y religión. Y para terminar, el último punto que vamos a tratar va a ser precisamente este: cuál es, qué papel o qué formas adopta hoy y qué tipo de relaciones adopta hoy estos tres conceptos: la ciencia, la tecnología y la religión. Y bueno, dicho esto, una vez expuesto un poco el esquema que pretendo seguir, comenzamos con la idea de ciencia. Tomás García ya el miércoles habló sobre la ciencia, también Marcelino, pero bueno, quiero hoy poner el acento también en algunos aspectos que creo que son importantes y relevantes a la hora de analizar estas relaciones. Desde el materialismo filosófico se habla de cuatro teorías de la ciencia. Son cuatro teorías de la ciencia que derivan de la combinación de los conceptos de materia y de forma. Materia es entendida aquí como objetos, hechos, configuraciones materiales, y forma es entendida como descripciones, teorías, clasificaciones, teoremas, etc. Entonces, de la combinación de estos dos conceptos, materia y forma, que son dos conceptos que están presentes en toda ciencia, el materialismo filosófico deriva cuatro teorías de la ciencia. Las voy a enumerar, relativamente rápido. Son la teoría descripcionista, que define la ciencia en función de los hechos. La ciencia sería descripción de los hechos, desvelamiento de los hechos. Es la teoría propia del neopositivismo del Círculo de Viena. Después hay teorías de la ciencia que definen la ciencia en función precisamente de la forma, de las teorías, de las clasificaciones, de las proposiciones. Aquí estamos ante teorías como, por ejemplo, el falsacionismo, que define la ciencia en función en este caso, de la forma. Luego están teorías de la ciencia adecuacionistas, que conciben la ciencia como el ejercicio de la adecuación, de la búsqueda constante de teorías que se adecúen a los hechos.
y a los objetos. Y por último está la posición circularista, que es la posición con la que se identifica el materialismo filosófico. El circularismo es una teoría de la ciencia que comienza triturando estos dos conceptos. Comienza triturando el concepto de materia y triturando el concepto de forma. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los hechos están siempre cargados de teoría, no hay hechos puros, no tenemos acceso a los hechos. Los hechos son siempre construcciones a través de conceptos, a través de teorías, a través de clasificaciones, etc. Y lo mismo, las teorías están siempre cargadas de hechos, son siempre, por decirlo así, relaciones entre hechos. Entonces, si hubiera que definir de alguna forma la teoría de la ciencia del materialismo filosófico, la reconstruiríamos a partir de esta intercalación entre teorías y hechos. Y el materialismo filosófico la define como la ciencia es la codeterminación recurrente, sistemática, circular entre configuraciones materiales reales que delimitan internamente un campo. Sobre esto volveremos un poco más adelante. Estas 4 familias de teorías de la ciencia las formula Gustavo Bueno en el volumen 1 de la teoría del cierre categorial. Después aparecen también en qué es la ciencia, aparecen en numerosos artículos. De todos modos, yo voy a sugerir una clasificación diferente, interna al materialismo filosófico y que se deriva también del materialismo filosófico y que creo que puede ser rica y que, por supuesto, recoge estas 4 familias que he mencionado. Gustavo Bueno, en el opúsculo que es la ciencia, habla de 3 tipos de componentes en toda ciencia, como son los sujetos, los objetos y los signos. Pues creo que puede ser fértil utilizar estos tres componentes del cuerpo de toda ciencia para hacer una clasificación de teorías de la ciencia. Este objetivo, tengo la impresión de que está ejercitado en cierto modo por Velarde Lombraña en un libro que se llama Conocimiento y Verdad, donde hace una clasificación de las ideas de verdad a partir de estos tres componentes, sujetos, objetos y lenguaje. Entonces quedarían aproximadamente unas 8 teorías que se definirían o bien en función de los objetos, sería el descripcionismo, o bien en función de los sujetos, serían las posiciones de Kuhn, Lakatos, Feyerabend, otras concepciones que definirían la ciencia en función del lenguaje, que lo entenderían, por ejemplo, como proposiciones, un sistema de proposiciones que deriva de principios, etc. Después tendríamos también las combinaciones entre los sujetos y los objetos. Sería la ciencia como saber hacer. Podríamos ver aquí la concepción de la ciencia como saber hacer. O también lenguaje y signos y objetos. Sería aquí el adecuacionismo, encajaría aquí perfectamente. Serían las posiciones de Aristóteles, Newton, Tarski, etc. Y bueno, creo que es una clasificación fértil y, como digo, interna al materialismo filosófico. Y bueno, dicho esto, hemos ya hecho un esbozo un poco de la teoría del materialismo filosófico, pero creo que puede ser también muy útil para ahondar más en la concepción de la ciencia del materialismo filosófico, describir un poco, analizar, aunque sea brevemente, el proceso de constitución de las ciencias según el materialismo filosófico y cómo se desarrollan las ciencias según el materialismo filosófico. Desde el materialismo filosófico, las ciencias surgen de las técnicas. Las técnicas roturan un determinado campo, roturan un determinado contexto, las ciencias, a la vez que roturan este campo, a medida que roturan este campo, van surgiendo definiciones, clasificaciones, modelos, demostraciones que van organizando el campo. Al mismo tiempo, no solo clasificaciones, van surgiendo inconmensurabilidades, van surgiendo contradicciones de todo tipo que obligan a generar nuevas técnicas, que a su vez obligan a nuevas definiciones, a nuevas clasificaciones, a nuevas demostraciones. Surgen en estos contextos técnicos, al mismo tiempo, surgen lo que Gustavo Bueno llama cursos operatorios, que no son otra cosa que cadenas hipotético-deductivas
que si eventualmente convergen con otras cadenas hipotético-deductivas o con otros cursos operatorios, dan lugar a lo que llamamos teoremas. La convergencia, como explicaba muy bien Tomás y Marcelino, la convergencia de estas cadenas hipotético-deductivas que van surgiendo en contextos técnicos, esta convergencia es lo que da lugar a los teoremas científicos, a las verdades científicas. A su vez, estos teoremas, al ir entretejiéndose unos con otros, van delimitando un determinado campo, ¿no? Internamente, van delimitando un determinado campo. En esta delimitación interna de un campo es lo que da lugar a lo que llamamos ciencia. Podemos poner dos ejemplos para ilustrar este aspecto. Actualmente hay un debate que no está cerrado sobre la naturaleza de la luz. Se habla de dos tipos de naturaleza de la luz. Una teoría de la luz dice que la luz tiene una naturaleza corpuscular. En cambio, hay otra investigación que dice que la luz tiene una naturaleza ondulatoria. Aquí estamos viendo un ejemplo de cómo dos cursos de investigación, dos cadenas hipotético-deductivas, no llegan a un nexo, no encuentran un nexo. Este debate no encuentra una cancelación precisamente porque no aparece un teorema capaz de servir de nexo a estos dos cursos operatorios. Y aquí estamos viendo ejercitado precisamente de qué modo los teoremas son nexos o estructuras esenciales entre cursos heterogéneos. Otro ejemplo que podemos poner es el de la teoría de la evolución de Darwin. La teoría de la evolución de Darwin, tal como la analiza desde mi punto de vista magistralmente David Álvar González en un artículo que aparece en el Basilisco, que se llama El darwinismo desde el materialismo filosófico. Aquí analiza el contexto de génesis de la teoría de la evolución. Lo que nos dice Álvaro, y es muy revelador de cómo tienen lugar los teoremas, cómo surgen los teoremas. Es muy revelador. Darwin inicia su investigación a partir de varios puntos a la vez. Inicia la investigación a partir de investigaciones en torno a las analogías entre la anatomía de los organismos, la anatomía comparada entre organismos de la misma especie, organismos que parecen estar emparentados unos con otros. Inicia su investigación también a partir de la distribución geográfica de la vida, de cómo organismos que parecen emparentados, sin embargo, en zonas distintas, parecen haber evolucionado en direcciones distintas. También a partir de la selección artificial. Darwin también investiga la mejora de las especies animales y vegetales de un modo artificial que tiene lugar en las granjas, etc. También la dinámica de poblaciones, la dialéctica entre el crecimiento de las poblaciones y el crecimiento de los recursos. Darwin, entonces, de este modo, lo que estamos viendo aquí es en ejercicio lo que he descrito. Vemos cómo hay contextos determinados operatorios, técnicos, donde están surgiendo analogías, regularidades, demostraciones parciales, hipótesis que no acaban de convergir en un determinado nexo. Pero en el ejercicio de estas investigaciones, en un momento, Darwin descubre cuál es el nexo entre todos estos cursos operatorios. Y de este modo, pues, se constituye la teoría de la evolución. Entonces, aquí lo estamos viendo perfectamente, cómo cursos operatorios que surgen de contextos determinados, técnicos y prácticos, que han sido roturados en una larga tradición, de estos cursos van saliendo cadenas de hipótesis o cadenas hipotético-deductivas o cursos operatorios que convergen en un nexo. A su vez, este teorema, cuando se entreteje con otros teoremas de la biología y van creciendo esta red, van delimitando internamente un campo y de esta forma se constituye la biología. Puede parecer un concepto un poco oscuro el concepto de delimitación interna o de cierre interno. Voy a tratar de poner un ejemplo para que se vea claro. Un ejemplo puede ser la demostración del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, referido a los triángulos rectángulos, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a
la suma de los catetos al cuadrado. Para demostrar el teorema de Pitágoras, nosotros no podemos usar ni el análisis químico de la tiza, ni el comportamiento físico de la pizarra, ni los pensamientos, intenciones o voliciones del que hace la demostración. La única forma de demostrar el teorema de Pitágoras es a través de términos y relaciones matemáticos. Pues a esto me refiero con cierre interno. El cierre interno no dice otra cosa más que la única forma que los términos matemáticos se relacionan solo internamente, inmanentemente, cerrando de este modo un campo, segregando, por lo tanto, este proceso es esencial, segregando, por lo tanto, la química, segregando la psicología, segregando la sociología, segregando las operaciones de los sujetos. A esto me refiero entonces con cierre interno, y este cierre interno tiene lugar en todas las ciencias, en las matemáticas, en la biología, en la geología, en la física, etc. Y, bueno, dicho esto, quiero solo decir también un aspecto sobre… En el materialismo filosófico hay también como un debate abierto, así lo entiendo yo, sobre los cursos operatorios. El debate, que bueno, en él han participado personas como Sergio Vicente, como Carlos Madrid, etcétera, y es el papel de los cursos operatorios. ¿Cuántos cursos operatorios hacen falta para constituir un teorema y hasta qué punto no es suficiente un solo curso operatorio para constituir un teorema? Puesto que si un curso operatorio ya confirma un teorema, no harían falta más cursos operatorios. Bueno, pues al hilo del análisis que yo vengo haciendo, yo quiero ofrecer también un poco mi propia respuesta. Desde mi punto de vista, creo que ese planteamiento no es el planteamiento correcto. No se trata de cuántos cursos hacen falta, puesto que la confirmación es un término muy cercano al mentalismo. Confirmación, convicción, evidencia, son conceptos mentalistas. Y la ciencia, si es algo, lo que está claro que no es ni proposiciones, ni pensamientos, ni la mera descripción de hechos, sino, como hemos venido diciendo, es la codeterminación de hechos trabados entre sí o de configuraciones materiales trabadas entre sí. Por lo tanto, los cursos operatorios no tienen como objetivo confirmar, tienen como objetivo que nuevas franjas de verdad, nuevas franjas de materiales entrelazados, pues queden trabados en el radio de acción del teorema. Quiero decir, un curso operatorio no cumple meramente la función de confirmación, sino que un curso operatorio, además, añade nuevos materiales al radio de acción del teorema. El teorema, entonces, amplía su radio de acción en el sentido de que amplía el radio de configuraciones materiales que quedan trabadas entre sí. Entonces, yo creo que el planteamiento correcto, desde mi punto de vista, iría en esta dirección. Bueno, quiero simplemente ahora decir unas palabras en torno a la tecnología. Hemos hablado de la idea de ciencia. Quiero hablar unas palabras simplemente de la tecnología. En dos palabras, porque ya lo han hecho muy bien Tomás y Marcelino. La diferencia entre ciencia y tecnología tiene que ver, por decirlo así, con su posición respecto a la ciencia. Las técnicas son aquellos artefactos que se construyen al margen de la ciencia, antes de la ciencia o al margen de la ciencia, y la tecnología son aquellos artefactos, artilugios, máquinas, robots que se construyen presuponiendo el saber científico y necesariamente apoyándose en el saber científico. Aquí no insisto más porque ya lo han explicado muy bien Tomás y Marcelino. Para terminar, simplemente unas conclusiones muy breves que se derivan de esta concepción de la ciencia. La ciencia no tiene un objeto, sino que tiene un campo de configuraciones materiales trabadas entre sí. El campo de una ciencia no preexiste, no es que haya un campo de la ciencia y los sujetos operatorios, los sujetos nosiológicos, los científicos se limiten a descubrirlo, etcétera, sino que el campo de una ciencia se va haciendo a medida que van surgiendo
nuevas configuraciones materiales capaces de trabar con las redes anteriores de teoremas. Lo que hemos dicho, los teoremas no son ni proposiciones ni pensamientos, sino que son las mismas relaciones de codeterminación entre las configuraciones materiales. Y algo muy importante que vamos a ver cuando analicemos las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, y es que una ciencia, precisamente por esto, porque va determinando relaciones necesarias entre configuraciones materiales, elimina a los sujetos operatorios. ¿Esto qué significa? Que elimina. Cuando analizábamos el teorema de Pitágoras, veíamos cómo era irrelevante para la demostración los pensamientos del investigador, pero también son irrelevantes las intervenciones de un dios. No se puede demostrar el teorema de Pitágoras a partir de un espíritu, etcétera, de las operaciones de un espíritu. Después, bueno, podemos decir que precisamente por esto, porque las ciencias provienen de las técnicas, hay una continuidad entre técnicas y ciencias. Entonces, por decirlo así, aquí hay que tener en cuenta siempre que una ciencia no se autodirige. Una ciencia la dirige. ¿Quién dirige la ciencia? Podríamos decir que la ciencia la dirige la dinámica de grupos y la dialéctica de grupos de la propia sociedad, que es la que dirige la ciencia, sin perjuicio de que después la ciencia consiga pues, cerrar circularmente una serie de concatenaciones materiales. Pero, por ejemplo, las enfermedades raras. Las enfermedades raras no son rentables y no se investigan. Sin embargo, hay otras enfermedades más comunes que sí se investigan. Aquí estamos viendo cómo, a pesar de que la ciencia alcanza esencias necesarias, sin embargo, hay ciertas investigaciones que parecen que están siempre bloqueadas, frenadas o estimuladas en función de la dinámica de grupos de la sociedad. Y bueno, hasta aquí un poco el análisis de ciencia y de tecnología que creo pertinente para, más adelante, llevar a cabo una tabla de relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Vamos a ver ahora un poco la teoría de la religión del materialismo filosófico. Bueno, tenemos que empezar diciendo algo muy similar a lo que hemos dicho respecto de la ciencia. No hay una sola teoría de la religión, sino que hay múltiples teorías de la religión. Gustavo Bueno, en El animal divino, las divide en teorías nematológicas e ideológicas, en teorías científicas y en teorías filosóficas. Como teorías de este tema habla también en cuestiones conceptuales sobre Dios y la religión, en la fe del ateo, etc. A las teorías nematológicas e ideológicas son, por ejemplo, las teorías del sentido común. Son las teorías del creyente medio, pero también del ateo medio, por ejemplo, que definen la religión como, por ejemplo, la relación del hombre con Dios. Pero claro, como vamos a ver enseguida, la idea de Dios no está presente en todas las religiones. La idea de Dios no está presente en las religiones del Paleolítico superior, donde todavía no se han alcanzado un suficiente nivel técnico y de dominio sobre los elementos como para alcanzar la idea de Dios. Entonces, las ideas del sentido común, estas ideas nematológicas, ideológicas, se caracterizan porque son acríticas. Acríticas quiere decir que no toman en cuenta los resultados de las ciencias, no toman en cuenta los resultados de otras teorías filosóficas, etc. Las teorías científicas de la religión pues son, por ejemplo, teorías psicológicas del tipo la religión brota del temor. Pero claro, esto es problemático porque no todo el comportamiento que brota del temor es un comportamiento religioso. Si queremos delimitar la religión, tenemos que entonces hablar de qué tipo de temor específico es el que define, el definitorio de la religión, ¿no? Y entonces tendríamos ya que acudir a fórmulas como la religión brota del temor a los dioses, pero volvemos otra vez también a la teoría ingenua según la cual Dios está presente en todas las religiones. Entonces, son teorías que utilizan fórmulas tan genéricas que no consiguen encerrar el elemento específico de la religión. Ocurre lo mismo con la sociología.
desde el marxismo se ha definido la religión como opio del pueblo. Pero claro, ¿qué ocurre? También el circo puede considerarse opio del pueblo. También la televisión, hasta cierto punto, puede considerarse opio del pueblo. Por lo tanto, contienen siempre este defecto de forma, no consiguen encerrar el elemento específicamente religioso. Después, por último, tenemos las teorías filosóficas. El problema de las teorías filosóficas es que la filosofía no habla desde una sola voz. La filosofía habla desde múltiples voces. Quiero decir que hay múltiples filosofías. Gustavo Bueno, en ¿qué es la filosofía? A grandes rasgos. No voy a entrar ahora en detalle, pero podemos hablar aquí de dos grandes corrientes. Una corriente exenta y una corriente inserta. Exenta del presente en marcha, que define, que podría, en este caso podrían ser, por ejemplo, aquellas filosofías de la religión que la definen en función de un mundo intemporal, de ideas, de formas, de espíritus. Y las teorías insertas de la religión podrían ser aquellas que toman en cuenta el presente, que toman en cuenta los resultados de las ciencias y de la filosofía, que toman en cuenta estos resultados, dialogan con ellos, los critican, los tratan de coordinar, etc. Y aquí es donde yo creo que se sitúa, sin ninguna duda, el materialismo filosófico. El materialismo filosófico busca qué componente, qué relación, qué situación específica es la definitoria de la religión, y positiva, algo positivo que pueda ser constatado y contrastado con las ciencias, y que esté presente también como una franja de verdad en otras teorías de la filosofía. Y desde el materialismo filosófico, el primer trámite que cree necesario realizar es, con objeto de dar cuenta de la pluralidad y de la heterogeneidad de fenómenos religiosos, partir de una esencia evolutiva y procesual. Frente a las esencias fijas que definen de un modo fijo una situación, un proceso, etcétera, como por ejemplo el hombre es un animal racional. Esta esencia es una esencia fija. Parece que el hombre se comporta igual y se relaciona igual con su entorno y con los demás a partir de meramente una cualidad fija y universal a todos los hombres y culturas, como es la razón. Esto es un ejemplo de esencia fija. En cambio, Gustavo Bueno habla de lo que llama esencias procesuales y evolutivas. Y bueno, un ejemplo de esencia procesual y evolutiva es precisamente este que vamos a comentar de la religión. Y es una esencia que consta en este caso, de una experiencia o relación específicamente religiosa, tal como la vamos a definir, que habrá que determinar cuál es. Habla de una esencia específicamente religiosa. Habla de una relación específicamente religiosa, de un cuerpo de instituciones que rodean a esa experiencia religiosa, a esa relación religiosa, y a su vez de un curso, este cuerpo de instituciones alrededor de esta relación específicamente religiosa, se desarrolla siempre en un curso dentro del cual va adquiriendo diferentes modulaciones, diferentes fases. Y estas fases no son aleatorias, simplemente estas fases, en cierto modo, expresan la relación ecológica del hombre con otros hombres, con la naturaleza, con los animales, etc. Pues bien, ¿cuál es la relación? ¿Qué es lo específico de la religión? ¿Dónde podemos poner el núcleo, la relación original, básica, específica de la religión? Pues Gustavo Bueno rescata aquí el concepto de numen. Para definir la religión utiliza el concepto de numen porque la relación del hombre con los númenes es algo universal a todas las religiones, está presente en todas las religiones. No hay religión donde no esté presente esta relación del hombre con los númenes. ¿Qué son los númenes? Gustavo Bueno los define a partir de una serie de características. Son centros de voluntad e inteligencia, son entidades más poderosas que el hombre y que desprenden un halo de misterio, de fascinación, de temor, de asombro. Son entidades
que se manifiestan lingüísticamente a través de señales, signos, revelaciones, son entidades que además tienen a los hombres por objeto en sus planes y programas. De este modo define Gustavo Bueno a los númenes y señala que esta es la característica especial, la característica definitoria de toda religión. En toda religión está presente, está operando una relación del hombre con los númenes. Ahora bien, la esencia de la religión no se agota aquí, en la mera presencia de númenes, sino que esta relación del hombre con los númenes está siempre moderada, canalizada y envuelta por un cuerpo de instituciones. Estas instituciones, así a grandes rasgos, podemos resumirlas en los templos, que es el lugar donde tiene lugar esta relación del hombre con los númenes, o con un símbolo fetiche que representa al numen. Otra institución son los especialistas religiosos, que son los especialistas que determinan qué es lo que quiere en cada momento el numen, qué expresa el numen en cada momento, etc. Están por decirlo así, los ritos y normas sagradas. En toda religión hay siempre una especie de orden sagrado de normas que son los deseos del numen o las operaciones del numen. Y por último, objetos fetiches que llevan la fuerza del numen o que expresan de algún modo o que participan de algún modo de la luminosidad del numen, etc. Entonces, este cuerpo de instituciones, este envoltorio de instituciones alrededor y que canalizan y moderan la relación del hombre con los númenes, es bueno, el campo de cualquier religión. Es un campo, pero claro, en función de la posición ecológica del hombre con la naturaleza, etcétera, es evidente que este campo va a adoptar unas formas u otras formas. Entonces, Gustavo Bueno habla de un curso en la religión donde distingue 3 fases, que corresponden, entonces, como digo, a 3 diferentes posiciones ecológicas del hombre. Aquí distingue la etapa del Paleolítico superior, que es además la etapa donde surge la religión, donde comienza la religión. ¿Vale? Vamos a describir aquí un poco brevemente cómo surge aquí la religión y cómo se relaciona este origen de la religión con lo que hemos dicho. Hemos dicho que los númenes son la relación del hombre con los númenes, que son lo definitorio de la religión. Hemos descrito a los númenes como centros de voluntad e inteligencia, etc. ¿Dónde están los númenes en el Paleolítico superior? ¿Cuáles son los númenes? Pues Gustavo Bueno señala que los númenes del Paleolítico superior son los grandes depredadores. Los grandes depredadores que envuelven a los hombres. Son centros de voluntad e inteligencia, son centros de voluntad que se manifiestan de un modo lingüístico a través de signos, señales olfativas, rastros, etcétera, que implican siempre necesariamente unos especialistas religiosos, que implican también por decirlo así, unas flechas que llevan el poder del numen, en la piel del oso lleva la luminosidad del numen. Cuando se clavan, hay ritos sagrados, ritos que persiguen una determinada relación ecológica con el numen. Cuando se clava la lanza en la pintura de la caverna, ahí está ocurriendo un ritual religioso. Eso es un ritual religioso contra un centro de voluntad e inteligencia que el hombre percibe como tenebroso, fascinante, y es esta posición del hombre respecto del animal que hace que lo perciba de esta forma, como algo fascinante, tenebroso, algo que le envuelve, algo que puede, respecto de lo cual el hombre es objeto de los planes y programas del numen. Es esta situación, esta experiencia que corresponde al Paleolítico superior y que dura 60.000 años, el origen de la religión. La religión surge a partir de aquí, a partir de esta experiencia del hombre con los grandes depredadores y con los ritos a través de los cuales se relaciona con estos depredadores. Y esta situación
del Paleolítico Superior, estas religiones originarias que se llaman fase primaria de la religión, o religiones pertenecientes a la fase primaria, prefiguran, esto creo que es muy importante tenerlo en cuenta, prefiguran el resto de fases. Vamos a hablar de una fase secundaria y una fase terciaria. Pues prefiguran la fase secundaria y prefiguran la fase terciaria. ¿Vale? En la fase secundaria vamos a ver huellas de la fase primaria y en la fase terciaria vamos a ver huellas de la fase primaria y de la fase secundaria. Hemos visto la fase primaria de las religiones. En la fase secundaria de la religión, la posición ecológica del hombre ha cambiado. Ahora el hombre ha dominado a los grandes animales, ha domesticado a otros animales, ha adquirido un poder muy diferente sobre la naturaleza, sobre otros hombres, etc. Y esto, por supuesto, se refleja se refleja. No es que se refleje, porque la religión no es una superestructura, sino que se expresa, quiero decir que son las mismas relaciones ecológicas que tienen lugar a través de cauces religiosos. Y bueno, en la fase secundaria de la religión correspondería al Neolítico y a la Edad de Bronce, dura aproximadamente 10.000 años. ¿Cuáles son los númenes en esta fase secundaria de la religión? Bueno, pues los númenes aquí son, una vez que ya se ha dominado a los animales ya no son percibidos como algo luminoso, como algo fascinante, como algo tenebroso. Ahora los númenes se han transformado en los dioses del politeísmo. Unos dioses del politeísmo que conservan las huellas de la fase primaria. ¿Por qué? Porque son dioses con características animales. Se encarnan en animales, son mitad hombre, mitad animal, llevan siempre como acompañante a un animal, etc. Entonces, estamos viendo cómo la fase primaria ha configurado la fase secundaria. Hay númenes, hay un cuerpo de instituciones donde también está presente el templo, también están presentes los especialistas religiosos, también están presentes un orden sagrado, un orden de normas, etcétera, sagrado, y unos objetos, unos fetiches que también canalizan esta relación del hombre con los númenes. Por supuesto, no se puede identificar la fase primaria con la fase secundaria, porque, como digo, la fase secundaria es acorde y expresa relaciones, expresa la nueva relación ecológica del hombre con el medio y con otros hombres. Y bueno, llegamos así a la fase terciaria de la religión, que es la fase terciaria corresponde a la edad del hierro hasta hoy. La fase terciaria de la religión. También aquí vamos, es la edad, si la edad secundaria era la edad, no sé si esto ha quedado claro, la edad primaria, o sea, la fase primaria, los númenes eran los grandes depredadores, en la fase secundaria eran los dioses del politeísmo, los dioses griegos, romanos, los dioses egipcios, mesopotámicos, etc. En la religión terciaria, los númenes son los dioses del monoteísmo, los dioses del cristianismo, los dioses del judaísmo, los dioses del Islam, etc. El dios del Islam, etc. Son los grandes dioses de los actuales monoteísmos. ¿De qué modo, este aspecto quiero insistir en ello, de qué modo están la fase terciaria de la religión incorpora la fase primaria y a la fase secundaria? A la fase secundaria se ve muy claro, porque Dios tiene, por mucho que sea un Dios infinito, tiene siempre características humanas. Escucha, habla, se revela lingüísticamente, se revela a través de instituciones humanas, mediante milagros, visiones, etc. Pero también contiene a la fase primaria de la religión. Esto puede parecer más polémico. Gustavo Bueno señala partes de la Biblia donde Dios, por ejemplo, episodios como el Apocalipsis, donde Dios se revela y describe cómo se desgarra la piel, cómo se quema la piel, etc. Y el lenguaje recuerda perfectamente a, por ejemplo, una horda de animales que pueda atacar al hombre. Entonces,
de alguna forma sigue presente todavía esta luminosidad animal y estas huellas de la fase primaria. Y bueno, dicho esto, estas son, hemos visto el núcleo, hemos visto el cuerpo de instituciones, hemos visto el curso, y de este modo queda, bueno, pues definido un poco la teoría de la religión del materialismo filosófico. De todos modos, en un libro de Gustavo Bueno que se llama El ego trascendental, en la introducción aparece una definición de mito, que me parece muy fértil para expresar de un modo sintético y de un modo feliz, por decirlo así, esta definición de religión. Y es la que vamos nosotros a emplear a lo largo de esta ponencia. En el ego trascendental, en la introducción, Gustavo Bueno define del siguiente modo el mito. Lo define como la organización de un campo extraño mediante modelos positivos o mediante paradigmas institucionalizados. Modelos que pueden ser naturales o artificiales. Como modelo artificial pone un parto, donde hay unas partes formales como son el vientre de la madre, el niño, el cordón umbilical, etc. Entonces, cuando se organiza un campo un campo extraño, un campo caótico mediante estos modelos, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo puesto además por Gustavo Bueno, que es el dios cazador, el ejemplo del dios cazador. Cuando el hombre primitivo se encuentra ante una tormenta se muestra y aparece como un campo extraño, caótico, heterogéneo, donde nada parece estar conectado con nada. Sin embargo, gracias a estos modelos organizan ese campo, y de un modo espontáneo, no crítico. El hombre primitivo no es consciente de que está aplicando un modelo con objeto de ordenar ese campo. De un modo espontáneo organiza ya ese campo a partir de un modelo, el modelo del arquero, para organizar el campo de la tormenta. Entonces el arco iris se convierte en un arco, ¿vale? A partir del arco iris se proyecta y se habla de un arquero donde los rayos son las flechas. Entonces vemos cómo a través de un mito un campo extraño es organizado a partir de un modelo positivo. Luego Gustavo Bueno hablará de mitos en sentido material y mitos en sentido formal. O sea, mitos que se utilizan de un modo espontáneo a crítico y un modo crítico, como por ejemplo los mitos de Platón. Los mitos de Platón, claramente Platón los utiliza consciente de que está utilizando una analogía. Pero entonces yo voy a ensayar la posibilidad de analizar la religión a partir de esta definición de mito, porque creo que recoge muy bien lo que venimos diciendo hasta ahora y va a ser muy fértil a la hora de analizar las relaciones entre ciencia y religión. Y propongo entonces utilizar esta fórmula como una forma de definir la religión, y definir la religión como la organización de un campo extraño, de un campo dado, un dominio dado, a partir de las operaciones de númenes. ¿Y qué ocurre? Que si organizamos un campo a partir de operaciones de númenes, esas mismas operaciones se convierten en un orden luminoso, en un orden que despierta una luminosidad, un asombro que religa al hombre, ¿vale? Respecto a un orden que se presenta ante el hombre como un orden sagrado, un orden luminoso. Por eso vemos de un modo tan recurrente como la religión organiza las relaciones ecológicas las relaciones ecológicas en las distintas culturas, porque qué mejor que un orden luminoso para organizar un campo de relaciones y de relaciones entre grupos humanos, qué mejor que un orden sagrado y los órdenes sagrados y un orden sagrado que proviene de un numen. Entonces, desde mi punto de vista, creo que esta definición pues, es muy fértil para definir un poco la situación de las religiones, porque en una religión vemos siempre un numen y un orden sagrado de normas que hay que respetar, y esas normas sagradas lo son precisamente porque provienen y tienen su origen en un numen. Y bueno, propongo entonces usar esta fórmula. Hemos hablado entonces de
Después, bueno, es importante también destacar una cosa. Un debate que también está presente en el materialismo filosófico sobre la religión es sobre la verdad de las religiones. Entonces, bueno, me gustaría también exponerla muy brevemente y ofrecer una posible respuesta. Cuando Gustavo Bueno escribe El animal divino, se suscita un debate en torno a la verdad de las religiones. Gustavo Bueno habla de que las únicas religiones verdaderas son las religiones de la fase primaria, porque los númenes son reales, porque los númenes ahora en la fase primaria son los animales. ¿Pero qué ocurre? Que entonces eso significa que en la fase secundaria las religiones no son verdaderas y en la fase terciaria no son verdaderas. David Álvaro González le responde que es muy problemático hablar de religiones, de la verdad de las religiones primarias, porque aunque es verdad que los númenes existen en las religiones primarias, sin embargo están envueltos de mitos, de nematologías, etc. Entonces es muy problemático ahí hablar de verdad, como es muy problemático negarle la verdad a las religiones secundarias y terciarias. Entonces David Álvaro González le contesta esto, que es muy problemático, y David Álvaro González además remueve una idea de verdad muy potente, que además creada por Gustavo Bueno, que son las modulaciones de la idea de verdad. Entonces David Álvaro González habla de verdad soteriológica, de verdad de coacción, etc. Bueno, yo aquí entonces quiero simplemente ofrecer una opinión muy rápida al respecto. Respecto a Gustavo Bueno, es verdad que Gustavo Bueno dice que la verdad de las religiones radica en la fase primaria y que no podemos hablar de verdad de las religiones en la fase secundaria y en la fase terciaria. Pero yo también quiero decir que Gustavo Bueno continuamente ejercita la idea de que hay una verdad en las religiones secundarias y en las religiones terciarias. ¿Cómo la ejercita? Primero, cuando analiza las relaciones entre el mito y el logos, Gustavo Bueno es el primero que dice que hay un logos en los mitos, que los mitos no se pueden identificar con un saber irracional, que hay un logos en los mitos y hay una verdad en los mitos. Después, Gustavo Bueno mismo también indica que hay una racionalidad en todas las instituciones y una verdad, una franja de verdad en todas las instituciones. Por lo tanto, también está ejercitando la idea de que en las religiones secundarias y terciarias hay una verdad. Y después, por último, también está ejercitando la idea de que hay una verdad en las religiones terciarias en artículos como, por ejemplo, Dios salva la razón. Es un artículo magnífico donde habla de qué modo la creencia en Dios puede influir positivamente en la racionalidad. Entonces, lo que quiero decir, en primer lugar, es eso, que Gustavo Bueno no niega o ejercita constantemente la idea de que hay una verdad tanto en la religión primaria, secundaria como terciaria. Y entonces aquí voy a ofrecer simplemente un poco mi opinión sobre la verdad de las religiones. Una vez que ya hemos expuesto cuál es la esencia de la religión, vamos a hablar un poco sobre esta verdad de las religiones. Desde mi punto de vista, parece claro que si entendemos la religión, como hemos dicho, pues hay una serie de verdades porque no se puede hablar de la verdad en singular. No, la verdad se dice de muchas maneras, hay muchos tipos de verdad. La religión a lo mejor no puede identificarse con un saber científico y con una racionalidad científica, pero es evidente que hay algún tipo de racionalidad en la religión. Y aquí podemos poner como ejemplo, quiero decir que hablando de la verdad de las religiones hay que tener en cuenta, por ejemplo, una verdad que Gustavo Bueno llama verdad soteriológica. La verdad soteriológica es aquella verdad que corresponde a una religión en tanto que salva a esa sociedad, en tanto que constituye un saber y una praxis salvífica. Y yo creo que es indudable que las religiones tienen este tipo de verdad soteriológica. Para mí es evidente que en toda religión puede hablarse de una verdad salvífica, porque las religiones, o muchas religiones, son adaptativas. Aquí podemos leer los análisis de Marvin Harris, por ejemplo, en torno, por ejemplo, a la vaca sagrada. Y él nos ilustra de cómo, detrás de un comportamiento aparentemente irracional, como el de la vaca, como el del culto a una vaca, hay toda una serie de razones ecológicas que pueden estar detrás de ese culto a la vaca. Entonces, lo que quiero decir es que una vaca es un numen que organiza a través de un orden sagrado unas determinadas relaciones entre los grupos y con el medio que son ecológicamente adaptativos.
Entonces, lo que quiero decir es que parece, desde mi punto de vista, parece innegable que en las grandes religiones o en las religiones de estados que además han durado o sea, centenas de años o miles de años, pues parece evidente que la religión ha cumplido un papel soteriológico de salvavidas de la propia sociedad, salvífico, y por lo tanto una verdad soteriológica. También podemos hablar en las religiones de una verdad de coacción. La verdad de coacción, Gustavo Bueno la define como los líderes, los buenos líderes, los líderes que son capaces de liderar un grupo, una comunidad y llevarla en una dirección pues que mantiene la autaxia y la recurrencia y la salvación de esa sociedad. Entonces, parece también claro que en muchas religiones también han cumplido este papel de coacción, en la medida en que han supuesto unos liderazgos o que han estado implicadas con unos liderazgos que han salvado a una comunidad. Luego también hablaremos de influencias negativas de la religión, pero ahora quiero insistir un poco en el papel de verdad que pueda corresponderle a una religión, porque parece muy inverosímil que una religión que ha durado 2000 años, que no tenga un componente de verdad, un componente de funcionalidad, un componente de racionalidad. Como una religión que ha durado 2000 años puede ser completamente errónea y que además se pueden rastrear su imbricación con la filosofía, con la ciencia, etcétera. Otra verdad que creo que puede aplicarse a la religión es la verdad de predicción, aunque pueda parecer curioso, pero las religiones siempre incorporan los ciclos de la naturaleza. El especialista religioso siempre es un especialista en los propios ciclos de la naturaleza, en los ciclos de las cosechas, en los ciclos de los astros, en alguna suerte de estaciones, etc. Y esto le otorga a la religión también una cierta capacidad de predicción. Por lo tanto, podemos hablar también entonces de una cierta verdad de predicción en las ciencias. Podemos aquí poner algunos ejemplos para que no todos resulte tan extraño. Hemos hablado de la vaca sagrada. La vaca sagrada, Marvin Harris insiste continuamente en el carácter práctico que hay detrás en el carácter práctico y en la funcionalidad ecológica que hay detrás del culto a la vaca sagrada en la India. Porque de la vaca sagrada se aprovecha las heces, se aprovecha la orina, se aprovecha la leche, se aprovecha la cuajada, se aprovecha la carne, porque las castas inferiores sí pueden comer las vacas muertas. Se aprovecha como tiro, como carga de tiro. Canaliza asimismo las propias relaciones y la dinámica entre grupos, etcétera. Un ejemplo muy ilustrativo de esto es un clan que se llama los Sembaga, que viven en la cordillera Bismarck en Nueva Guinea. Ellos viven a una determinada altura de la cordillera y se encuentran con una situación muy curiosa, y es que cuando bajan a determinada altura, cada vez que bajan a determinada altura, este clan se encuentran con que enferman, les dan temblores, palpitaciones, les duran durante días la fiebre, y ellos lo atribuyen a espíritus. Dicen que a determinada altura, cuando bajan a determinada altura, que se encuentran con espíritus que les provocan este mal, y ellos lo atribuyen a los espíritus. En realidad es el mosquito Anopheles. El mosquito Anopheles transmite un tipo de virus que les hace enfermar. Ellos no tienen telescopio, ellos desconocen la existencia de este virus. Entonces lo atribuyen a espíritus. ¿Es irracional? Aquí la pregunta ¿es irracional esta creencia en espíritus cuando no tienes tecnología suficiente para ver ese virus, cuando al mismo tiempo la creencia en esos espíritus está organizando tus operaciones, está delimitándolas de un modo ecológico para que la tribu o para que el clan pueda librarse de la enfermedad, etcétera.
Y aquí estamos viendo la racionalidad de la franja de racionalidad, porque siempre habrá una franja de irracionalidad, pero estamos viendo la franja de racionalidad de las creencias religiosas y cómo las creencias religiosas organizan. Aquí recordamos la definición que hemos traído a colación. Aquí los númenes, los espíritus, organizan un determinado campo que para el clan de los Embaga es amenazante, extraño, tenebroso, lo organizan a través de espíritus. Y esos espíritus crean una suerte de orden que organiza las operaciones de los hombres. Entonces, lo que quiero decir es que por medio de estas palabras, en lo que quiero insistir es en que la religión organiza siempre un determinado campo, lo organiza siempre mediante una serie de normas luminosas y sagradas y de un modo adaptativo, con una gran franja de racionalidad. Y esto me parece interesante señalarlo porque cuando analicemos las relaciones entre ciencia, tecnología y religión, será muy importante tener en cuenta qué franja de racionalidad, qué franja de verdad le reconocemos a la religión. Por eso hemos hablado de los tipos de verdad que le asignamos a la religión, el grado de racionalidad que cabe asignarle a la religión, etc. Bueno, ahora simplemente para terminar algunos aspectos importantes, para terminar ya un poco el análisis de la idea de religión. Hemos visto que no se puede hablar de religión en singular, que hemos visto que cuando se habla de religión, de las relaciones entre ciencia, tecnología y religión, si hay múltiples ideas de ciencia y tecnología, también las hay de religión. Por lo tanto, no se puede hablar de religión en singular, pero esto es importante. Tampoco se puede hablar de agnosticismo en singular ni de ateísmo en singular. Si el ateísmo es la negación de Dios y no hay un solo Dios, sino múltiples dioses y múltiples númenes, tampoco podremos hablar de ateísmo en singular. Y aquí Gustavo Bueno, en La fe del ateo, hace una clasificación muy fértil de tipos de ateísmo. Habla y voy a insistir en esto porque creo que son herramientas muy importantes como análisis del presente, como análisis de nuestra realidad cotidiana. No hay un solo tipo de ateísmo, hay múltiples tipos de ateísmo. Gustavo Bueno habla de ateísmo existencial y ateísmo esencial. Bueno, en primer lugar hay que distinguir entre ateísmo primario, ateísmo secundario o ateísmo terciario, según niegues los númenes, la existencia de númenes del Paleolítico o de las religiones secundarias o de las religiones terciarias. Pero Gustavo Bueno también habla de ateísmo existencial y ateísmo esencial. El ateísmo existencial es el ateísmo del que niega la existencia de Dios. Es este tipo de ateísmo, niega la existencia de Dios. El ateísmo esencial es el que niega la idea de Dios, porque esa idea envuelve contradicciones, envuelve incongruencias, y por lo tanto el ateísta esencial es el que considera que la propia idea de Dios es incongruente, es una idea contradictoria, es como un hierro de madera, y frente al ateísmo existencial. Después Gustavo Bueno también distingue de un modo muy, muy certero, un matiz que es muy difícil de percibir. Y Gustavo Bueno habla de ateos católicos, ateos musulmanes, ateos judíos. Lo que quiero decir es que en este sentido, ¿qué es un ateo católico? Gustavo Bueno lo define como un ateo que niega la existencia de Dios, pero se identifica con valores del cristianismo. Por ejemplo, se identifica con la figura de Jesucristo, con la ética que encarna Jesucristo, con el tipo de valores que encarna Jesucristo, por ejemplo, a pesar de que niega la existencia de Dios, pero ve en la religión católica una serie de valores muy positivos. Un ateo musulmán es un ateo que niega a Alá, pero que al mismo tiempo se identifica con las costumbres de Mahoma, por ejemplo, a pesar de negar la existencia de Alá. Entonces, creo que es importante estas distinciones, porque cuando nos hablan de ateísmo, escuchamos siempre hablar de ateísmo en singular, pero de ateísmo no se puede hablar en singular. Tenemos que hablar siempre, especificar muy bien qué tipo de ateísmo. Gustavo Bueno hace otras especificaciones sobre el ateísmo, que ahora no vamos a entrar, pero creo que estas son muy certeras, muy, muy ricas para análisis del presente. Y luego el ateísmo
se identifica muchas veces con una posición que encarna la racionalidad, que encarna el espíritu científico, que encarna el espíritu del progreso. Pero hay posiciones ateas igual de ingenuas que posiciones teístas. Hay ateos que cuando tratan de fundamentar su ateísmo demuestran la misma ingenuidad que puede demostrar alguien que cree ingenuamente también o que nunca se ha parado a reflexionar por qué cree. Entonces, ateísmo no es sinónimo necesariamente de espíritu crítico, racional, de encarnar un sano escepticismo, de conocimiento científico, etc. Después, el agnosticismo. El agnosticismo se define como la suspensión del juicio, ¿no? El agnóstico no afirma ni niega la existencia de Dios. Pero claro, el agnosticismo hay que tener en cuenta algunos aspectos. ¿De qué Dios está hablando el agnóstico? Porque, para empezar, si el agnóstico dice que no se puede afirmar ni negar la existencia de Dios, parece que ya está presuponiendo que la idea de Dios ya tiene sentido, por ejemplo. Entonces ya se está comprometiendo con ciertas tesis en torno a la religión, de que esa idea tiene sentido. Y después, cuando niega la existencia, cuando dice que no se puede demostrar ni negar la existencia de Dios, ¿de qué Dios está hablando el agnóstico? ¿Está hablando de los númenes del Paleolítico? ¿Está hablando de los númenes de los númenes de los griegos, de los romanos, etcétera, del politeísmo? Entonces, por eso quiero decir que cuando se habla de teísmo hay que especificar de qué númenes hablamos, cuando se habla del agnosticismo lo mismo y del ateísmo lo mismo. Y tener en cuenta esto, que la religión incorpora una franja de racionalidad y de verdad. Y bueno, con esto creo que hemos trazado un panorama más o menos general en torno a la filosofía de la religión del materialismo filosófico. No sé si ha quedado claro, pero bueno, al final, si alguien tiene alguna duda, pues podemos hablarlo. Bien, hemos analizado la idea de ciencia, tecnología y de religión. Vamos a pasar ahora. La idea es ahora elaborar una especie de tabla de relaciones entre la ciencia, la tecnología y la religión. ¿Qué tipo de relaciones podemos observar y determinar cuando hablamos de la relación entre ciencia, tecnología y religión? Aquí quiero decir que vamos a centrarnos concretamente en la religión del cristianismo en general y del catolicismo en particular, porque el cristianismo es una de las religiones que más ha convivido, que más ha interactuado con la ciencia y con la filosofía, donde más ricas han sido las interacciones entre ciencia, tecnología y religión. Por lo tanto, vamos a centrarnos en las relaciones entre ciencia, tecnología y cristianismo y catolicismo. Además, la tabla que va a surgir de aquí creemos que es extrapolable a otras religiones. Y bueno, y aquí vamos a tener en cuenta las lecciones que hemos aprendido. Una, que las ciencias, que no hay una sola ciencia, sino múltiples ciencias, que delimitan un campo y que, por lo tanto, de aquí forzosamente salen múltiples ciencias, que no se puede hablar de la ciencia en singular, sino que hay múltiples ciencias. Y además, en el interior de cada ciencia hay teoremas muy heterogéneos, hipótesis muy heterogéneas. Y lo mismo de las religiones. Una religión... No hay una religión, sino múltiples, y internamente hay mucha heterogeneidad entre unas creencias y otras. Hay unas creencias más relevantes y más esenciales a la propia religión y otras más accidentales, por decirlo así. Después, bueno, pues, y en primer lugar, seguramente lo que tenemos que decir es que las relaciones no son de un solo tipo, porque con frecuencia oímos que entre la ciencia y la tecnología y la religión solo hay un solo tipo de relaciones. Por ejemplo, relaciones de conflicto. Se identifica con frecuencia a la ciencia con sinónimo de progreso, de racionalidad, de espíritu crítico, de avance social. Se identifica a la ciencia con estas características y se convierte a la religión en una especie de saber o de comportamientos, conjunto de comportamientos
oscurantistas, siempre que frenan, que bloquean a la ciencia y que se oponen constantemente a ese progreso que se identifica con la ciencia. Nosotros negamos de plano que todas las relaciones entre ciencia, tecnología y religión puedan reducirse a relaciones de conflicto. Lo negamos de plano por lo que vamos a ver a continuación, porque las relaciones son muy ricas y variadas. También, y es evidente que tampoco se limitan a constituir una relación de armonía entre ciencia, tecnología y religión. Hay episodios de armonía, lógicamente, porque hay teoremas que discurren al margen completamente de la religión, como por ejemplo teoremas matemáticos que discurren al margen de la religión. Entonces, es evidente que hay episodios de armonía, pero también es evidente que la armonía que todas las relaciones entre ciencia, tecnología y religión no se reducen a relaciones de armonía. Bien, pues entonces vamos a tratar de elaborar una tabla de las relaciones posibles entre ciencia, tecnología y religión. Son tan variadas que yo he creído oportuno dividirlas en dos grandes clases, en dos grandes familias, como son relaciones rectas y relaciones oblicuas. Las relaciones rectas son aquellas que tienen que ver con el contenido semántico y con la verdad de los teoremas y de las creencias. Cuando a la hora de establecer las relaciones entre ciencia, tecnología y religión tengamos en cuenta la verdad de los teoremas y de las creencias, entonces hablaremos de relaciones rectas. En cambio, las relaciones oblicuas son relaciones que ya no tienen tanto que ver con las relaciones con la condición de verdad de los teoremas y de las creencias, sino que tienen que ver más bien con posiciones de poder, con posiciones de dominio, que también las ha habido. A veces la religión se ha impuesto sobre la ciencia, pero no porque la religión tenga razón, sino porque la religión estaba en una posición de poder, de un mayor poder sobre la ciencia. Entonces, estas relaciones hay que tenerlas en cuenta forzosamente. Las relaciones no se limitan solo a relaciones de verdad, sino también a relaciones de poder y de dominio. Y las hemos caracterizado de este modo, relaciones rectas y relaciones oblicuas. A su vez, las hemos dividido cada una en tres tipos. Las relaciones oblicuas las hemos dividido en relaciones de bloqueo o limitativas, relaciones estimulativas y relaciones directivas. De cada uno de estos casos pondremos ejemplos. Las relaciones rectas, a su vez, las hemos dividido en tres grupos. Relaciones de conflicto, relaciones de armonía y relaciones de neutralidad. Pues bien, vamos a hablar de las relaciones oblicuas, que las hemos caracterizado como relaciones que no tienen que ver tanto con la condición de verdad de los teoremas, sino con las relaciones de poder. A ver, y aquí hay que decir algunas cosas importantes. Cuando hablamos de relaciones de bloqueo limitativas, es evidente que la religión en ocasiones ha ejercido un papel de bloqueo respecto de las ciencias y las tecnologías. Esto es evidente, no se puede negar. Darwin decía que uno de los mayores obstáculos a los que se había visto enfrentado era la creencia en las especies fijas. Hasta Darwin las especies eran fijas. Darwin decía que esto había constituido para él un límite, una frontera muy difícil de superar. Y aquí vemos un poco cómo está actuando una función de bloqueo. En el Génesis se habla, por ejemplo, de que Dios condena a Adán y Eva cuando comen del árbol del conocimiento. Eso también se puede interpretar como una relación de bloqueo limitativa que frena la investigación, que no estimula la investigación, que la frena, que la hace irrelevante, superficial, hasta pecaminosa. Ahora bien, aquí hay que decir algunas cosas importantes. Cuando se habla de relaciones de bloqueo, es evidente que la ciencia ha actuado de bloqueo, que la religión ha actuado de bloqueo de la ciencia. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, también la ciencia actúa de bloqueo de la ciencia. Quiero decir que hay múltiples ciencias. La ciencia establecida, por decirlo así, a veces también ha actuado de bloqueo de la ciencia innovadora. Por ejemplo, Copérnico. Cuando Copérnico establece o lanza la propuesta del heliocentrismo, no solo la religión se opone al heliocentrismo, también la propia ciencia, porque es que la propia teoría del heliocentrismo no tenía todavía la suficiente base como para ser aceptada.
Quiero decir, hasta que no llegan nuevas teorías de la inercia, etcétera, no había suficiente base como para aceptar esa teoría científica. Entonces, quiero decir que a veces que es evidente que aunque la religión a veces ha actuado de bloqueo de la ciencia, también la ciencia ha actuado de bloqueo de la ciencia. Pero también la política, también la economía actúan de bloqueo de la ciencia en muchas ocasiones. Después, el bloqueo no siempre es negativo. A veces el bloqueo es positivo. A veces a la ciencia hay que frenarla. A veces hay que frenar investigaciones científicas. Para empezar, hay que bloquearlas si ves que no están suficientemente fundamentadas, pero también si atentan, por ejemplo, contra aspectos muy básicos de la sociedad, por ejemplo, la clonación humana. ¿No hay que bloquear investigaciones sobre la clonación humana? ¿O los experimentos nazis con personas vivas? No hay que, es decir, que a veces el bloqueo es necesario, a veces es necesario bloquear a la ciencia. No hay que creer que todo producto científico, por el hecho de ser científico, va a ser positivo. Esto es un mito. Bien, para situarnos, estamos viendo relaciones oblicuas de la religión sobre la ciencia. Después veremos también de la ciencia sobre la religión. Y hemos hablado sobre las relaciones de bloqueo de la religión sobre la ciencia. Pero la religión a veces también ha actuado de estímulo de la ciencia. A mí esto me parece que es importante decirlo. A veces la religión ha actuado de estímulo. Por ejemplo, el mismo Galileo comentaba que Dios se había manifestado a través de las palabras y a través de los hechos. El mismo Galileo lo decía. Y que del mismo modo que es obligatorio conocer la Biblia, es obligatorio conocer la naturaleza, porque Dios se había manifestado tanto a través de palabras como de hechos. Por lo tanto, y aquí podemos ver como un estímulo a la investigación, cuando se interpreta de este modo la propia naturaleza, como un lugar donde se está manifestando Dios. Entonces, la religión también actúa de estímulo. Otro ejemplo de estímulo podría ser, aquí es muy importante, y aquí el materialismo filosófico, desde mi punto de vista, ha insistido muy acertadamente, el hecho de que Dios se haya manifestado a través de Jesucristo, porque Jesucristo es un ser humano, opera como nosotros, opera con las manos, quiero decir, es una unidad mensurante a la escala humana. Entonces, un Dios que se revela a través del hombre, que tiene al hombre como un ser privilegiado y que al mismo tiempo se manifiesta como hombre y que ha hecho el universo, eso significa que ese universo tiene de algún modo una escala, unas leyes, un logos que puede ser conocido, que puede ser estudiado, analizado. Y esto también puede verse como una suerte de estímulo que la religión actúa sobre la ciencia y la tecnología. Después también puede hablarse de una influencia directiva de la religión sobre la ciencia, que me parece que también está clara. Esto lo vemos, por ejemplo, desde la propia religión se han hecho investigaciones muy fértiles desde el punto de vista filológico, histórico, sobre la vida de Jesucristo, sobre el contexto de la vida de Jesucristo en el Jerusalén de la época de Jesucristo, cuando era una colonia romana, etcétera. Se han hecho investigaciones desde la religión muy fértiles, muy valiosas y que han aportado contenidos muy valiosos a la ciencia. Entonces, aquí lo que estamos observando es la riqueza de relaciones, que no son solo de bloqueo, también de estímulo, de dirección, de la ciencia y de la tecnología, de la religión sobre la ciencia y la tecnología. Pero también la ciencia y la tecnología ha tenido muchas influencias sobre la religión. Aquí podemos, para no extendernos más, podemos traer a colación un artículo que me parece magnífico de Carlos Madrid. Carlos Madrid tiene un artículo que, desde mi punto de vista, tiene un rigor y una profundidad insuperables, que se llama Ciencia, Democracia y Corrupción. En este artículo hace un análisis que creo que ahora puede venirnos muy a cuento. Habla sobre una suerte de mito según el cual más ciencia significa necesariamente más progreso, significa más bienestar, más racionalidad, y él pone una serie de estadísticas que creo que desmienten este aspecto, en el sentido de que
por ejemplo, él pone estadísticas de Francia, España y Estados Unidos, donde a más conocimiento científico, por ejemplo, los recién licenciados siguen creyendo en las pseudociencias. Recién licenciados, un porcentaje altísimo, sigue creyendo en las pseudociencias. Y que las pseudociencias el día de mañana serán reconocidas como ciencias. Después, en España, por ejemplo, cada vez menos gente cree en Dios, pero cada vez más gente cree en los fantasmas. En Estados Unidos, cada vez, quiero decir, que es puntera en investigaciones científicas, en Estados Unidos, sin embargo, la gente sigue creyendo en la creación, sigue creyendo en fantasmas, sigue creyendo que la radiación no existe la radiación natural, solo la radiación artificial, sigue creyendo que el hombre convivió con dinosaurios, etc. ¿A dónde quiero llegar con esto? Lo que quiero llegar es que la ciencia también influye sobre la religión. Es evidente que la ciencia influye sobre la religión, obligándola a depurar y a eliminar contenidos infantiles, ingenuos, y la ciencia actúa en este sentido como una suerte de freno, de tal, sobre la religión. La relación es muy rica. Y a donde quiero ir también es a que la ciencia, aunque es verdad que influye sobre la religión, y aunque es verdad que la ciencia depura, en cierto modo, a la religión, ayuda a depurarla junto con la filosofía, también es verdad que no tenemos que tener permanentemente la precaución de no identificar ciencia con progreso global. Y por eso he puesto los ejemplos de las estadísticas de Estados Unidos, Francia, España, para revelar que más ciencia no significa necesariamente más espíritu crítico, más progreso. Quiero decir que la mejor manera de demostrar que más ciencia no implica más progreso es que la ciencia cuando más evoluciona es en las épocas de guerra. En las épocas de guerra es cuando más evoluciona la ciencia. Por lo tanto, más ciencia no significa más progreso. Por lo tanto, estamos viendo que la ciencia influye en la religión, influye de distintos modos, depura, por ejemplo, consigue depurar a la religión, consigue orientarla también, a veces consigue orientar a la religión. Por ejemplo, la ciencia desvela que la sábana santa no corresponde a la época de Jesucristo. Entonces la religión inmediatamente comienza a investigar más en profundidad y descubre la propia religión que en realidad está hecha de varias capas, y hay capas más modernas y capas más antiguas. Entonces hay como una interacción dialéctica muy interesante y muy rica, que no se puede reducir sin más a la idea de que la ciencia avanza y tiende a avanzar y la religión a retroceder. Y se dice también que la religión es responsable del actual clima de secularización. Y esta secularización se identifica con el espíritu crítico, con el mayor progreso de la ciencia. Pero claro, como nos demuestra Carlos Madrid, a más ciencia, quiero decir, la secularización, para empezar, no se puede identificar con menos una mentalidad más científica, porque lo estamos viendo. A veces, cuando retrocede la religión, quien ocupa su lugar son los fantasmas, la creencia en las pseudociencias, la creencia en la creación, etcétera. Entonces todo esto apunta al hecho de que la ciencia con la religión tiene también relaciones muy, muy plurales. Bueno, hemos visto hasta aquí muy brevemente las relaciones oblicuas entre religión y ciencia, y entre ciencia y religión. Vamos a ver ahora las que hemos llamado relaciones rectas entre ciencia y religión, y las hemos dividido en tres tipos: relaciones de conflicto, relaciones de armonía y relaciones de neutralidad. Como hemos dicho, las relaciones de conflicto son evidentes. Podemos poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la edad de la Tierra. La Biblia atribuía la edad de la Tierra en unos 4.000 años aproximadamente. La ciencia lo ha desmentido. La creencia en el diluvio universal, y que por lo tanto había habido un arca que había encallado en un determinado punto y a partir de ahí se habían distribuido todas las especies. Esto lo ha desmentido la ciencia. La creencia en Adán y Eva, la creencia en el descubrimiento de literaturas mesopotámicas que
literaturas mesopotámicas que ponen en duda la idea de una revelación a Moisés. Estos son situaciones de conflicto que son inevitables, porque, como hemos dicho, la ciencia siempre delimita un campo y segrega de ese campo las operaciones personales y explica las relaciones dentro de ese campo a partir siempre de relaciones impersonales. Entonces, las relaciones de conflictos son evidentes. Pero el conflicto, quiero insistir otra vez lo mismo, a veces es positivo. El conflicto no tiene que... Es decir, el conflicto a veces ayuda a depurar la ciencia también. O sea, el conflicto ayuda a depurar a la religión, por ejemplo, o ayuda a la ciencia, obliga a la ciencia a investigar mejor y más sólidamente. Después, podemos hablar también de relaciones de armonía entre religión y ciencia. Las relaciones de armonía, bueno, son de muchos tipos también. La armonía puede sorprender que pueda haber armonía entre religión y ciencia y tecnología. Gustavo Bueno dice que aunque pueda parecer chocante, en realidad tiene mucho sentido, porque la armonía no es entre razón y fe, sino entre un tipo de racionalidad y un tipo de racionalidad, ¿vale? Porque la religión, como hemos dicho, incorpora un tipo de racionalidad. Por ejemplo, la Biblia, quiero decir, la religión católica incorpora las ideas de Platón. Las ideas de Platón se convierten en las ideas de Dios. Pasan a incorporarse a la religión convirtiéndose en las ideas de Dios. El logos de Heráclito pasa a convertirse en el verbo. Al principio era el verbo, como nos dice en el Nuevo Testamento. El orbe, la Biblia habla del orbe. La Biblia habla del orbe, una tierra circular, pero esta idea no es novedosa, no es una armonía preestablecida, es simplemente que beben de los griegos, están bebiendo de los griegos completamente. Entonces, no tiene que sorprendernos las relaciones de armonía entre religión, ciencia y tecnología. Y algunos ejemplos. Por ejemplo, y además muy ricos. Por ejemplo, Newton, cuando establece su física, sus leyes físicas, la física de Newton, en realidad habla de un espacio absoluto. Está hablando de un espacio absoluto. Este espacio absoluto, el mismo Newton hablaba de él en términos del espacio de Dios. Era como el espacio de Dios. Dios queda como incorporado. Aunque desaparezcan las operaciones, Dios queda aquí incorporado, como un espacio absoluto. Después llegará Einstein y convierte a la física de Newton solo en un caso particular de la teoría de la relatividad. Y la teoría de la relatividad incorpora, no hay una revolución total, es una revolución parcial solo, porque incorpora a la física de Newton. Pero lo que quiero decir es cómo ideas religiosas, como la presencia de Dios, queda configurada, queda absorbida en la propia ciencia. Gustavo Bueno pone otro ejemplo muy interesante, que es el del electromagnetismo. El electromagnetismo que podría venir de la idea de transubstanciación, donde hay una materia sutil, incorpórea, que pasa que puede servir de modelo al actual electromagnetismo, ¿no? Y estar ahí configurándolo. Entonces, las relaciones armónicas entre religión y ciencia y tecnología también son muy claras. Y otras veces no hay que negarlo. Otras veces la armonía proviene del conflicto. Proviene del conflicto por todos los sitios. La armonía se establece una vez como resultado de una polémica. Hay una polémica muy encarnizada, la ciencia o la religión se repliegan y proviene la armonía. Pero la armonía no puede hacernos olvidar el conflicto previo, que ha habido un conflicto previo fortísimo. Y por último, podemos hablar de relaciones de neutralidad. Las relaciones de neutralidad ya he hecho mención a ellas. Es evidente que la ciencia a veces discurre por caminos que al margen completamente de la ciencia. Por ejemplo, las matemáticas, muchos teoremas matemáticos nada tienen que ver con la religión. Por lo tanto, no hay por qué negar relaciones de neutralidad. Y bueno, un poco hasta aquí hemos hecho una suerte de tabla de relaciones posibles entre religión, ciencia y tecnología. Y ya he dicho, he hablado de relaciones oblicuas y relaciones rectas y destacado 3 tipos de relaciones de cada una de ellas. Entonces, bueno, paso ya al siguiente y al último punto. Y aquí
queremos hablar un poco de la forma, de qué forma hoy actualmente, qué forma actual tienen hoy el conflicto o las relaciones entre ciencia, tecnología y religión. ¿Qué forma presentan hoy? ¿Qué formas adoptan hoy? Es evidente que la relación entre ciencia, tecnología y religión no tiene hoy el mismo peso, la misma virulencia, la misma carga dramática, etcétera. Hoy no la tiene, sin que esto signifique que haya desaparecido, pero sin embargo podemos observar hoy una cierta dinámica, una cierta dialéctica que parece reproducir en algún sentido, de un modo, siguiendo una analogía de proporcionalidad, que parece tener una cierta analogía con las relaciones entre ciencia, tecnología y religión, y que hoy están presentes, y son los fundamentalismos, los que vamos a llamar fundamentalismos soteriológicos. El papel que antes tenía la ciencia, ahora lo tienen ciertos fundamentalismos que vamos a llamar fundamentalismos soteriológicos. ¿A qué llamamos fundamentalismo soteriológico? Llamamos fundamentalismo soteriológico a aquellas corrientes que se creen en posesión de un saber o de una praxis capaz de salvar a la humanidad, de un modo material o espiritual, pero que se creen en condiciones de salvar a la humanidad. Siempre que estemos ante un saber que predica que puede salvar al hombre, además al hombre así en general a la humanidad, pues estamos hablando de un fundamentalismo, ¿vale? Entonces aquí en el presente están operando una serie de fundamentalismos y que parecen ocupar hoy un lugar que ocupaba antes la religión. Y los hemos dividido en cuatro tipos, estos fundamentalismos. Gustavo Bueno, en Cuestiones quodlibetales sobre Dios y la religión, y en El sentido de la vida, habla de 4 tipos de religación. Habla de religación natural, religación cultural, religación social y religación angular. Y nosotros vamos a aprovecharnos de esta clasificación para hablar de 4 tipos de fundamentalismos soteriológicos. Y vamos a hablar de fundamentalismos soteriológicos naturales, culturales, sociales y angulares. Vale, ¿en qué consiste el fundamentalismo natural? El fundamentalismo natural lo encarnan hoy ciertas corrientes del ecologismo. Hoy hay ciertas corrientes del ecologismo que nos hablan una y otra vez, nos insisten en que es posible una suerte de unidad espiritual con la Tierra, ¿no? Hay una unidad espiritual con la Tierra, una especie de simbiosis con la Tierra y es posible establecer unas relaciones armónicas con la Tierra, con la Madre Tierra, que nos salven, de algún modo, de la tecnología y de la ciencia, ¿no? Que avanzan en sentido contrario, que nos apartan de la naturaleza. Entonces, aquí yo creo observar un cierto fundamentalismo soteriológico. ¿Qué se puede decir desde el materialismo filosófico de este fundamentalismo, de este fundamentalismo naturalista? Bueno, desde el materialismo filosófico, primero, no se puede hablar de naturaleza en singular. La naturaleza, no existe la naturaleza como tal. Existen árboles, plantas, rocas, átomos, electrones. Entonces no se puede hablar de la naturaleza como una unidad, como un todo unitario, y menos como una unidad espiritual. Después, tampoco se puede hablar de una unidad del hombre con la naturaleza. El hombre está en permanente conflicto con la naturaleza. Siempre los recursos son escasos. Siempre hay una competencia con unos hombres de otros hombres por los recursos. Las instituciones que creamos para adaptarnos a la naturaleza están siempre desbordadas por la propia naturaleza. Entonces esta unidad con la naturaleza es un mito, creemos que es un mito. Y sobre todo, si pretendemos alcanzar esta unidad desprendiéndonos de toda tecnología. Entonces el mito ya se eleva al cuadrado, porque si creemos que prescindiendo de la tecnología vamos a vivir en mayor armonía con la naturaleza, probablemente con lo que nos encontremos es con más enfermedades, con más lucha por los recursos, más lucha con otras personas, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que este fundamentalismo soteriológico no se sostiene, el fundamentalismo que hemos llamado fundamentalismo naturalista. Después podemos hablar del fundamentalismo culturalista.
o cultural. Según este fundamentalismo, lo que nos salva ya no es la naturaleza, sino la cultura. La cultura está dotada de una especie de prestigio sui generis y cuanto más invirtamos en cultura, cuanto más nos envolvamos de la cultura, cuanto más presencia tenga en nuestras vidas la cultura, más posibilidades tendremos de salvarnos en el futuro. Bien, ¿qué podemos decir desde el materialismo filosófico de esta idea, de este fundamentalismo? Bueno, para empezar que claro, en primer lugar, que la cultura no es solo esta cultura, la cultura no es solo, por decirlo así, los cuadros, las películas, la cultura circunscrita. No, la cultura es también la silla eléctrica. Es decir, la cultura son los toros también. La cultura son las armas, los misiles, eso es cultura, eso es cultura también, nos guste o no, pero eso es artificial, eso es, quiero decir, algo artificial creado por el hombre con el objetivo de moderar y canalizar a una determinada materia. Son instituciones que, lejos de salvarnos, quiero decir, están orientadas precisamente a eliminar al hombre. Entonces, lo que quiero decir es que la cultura, cuando se habla de cultura y después no se puede hablar de la cultura porque hay culturas enfrentadas. Quiero decir que hay instituciones que son cultura enfrentadas, que son irreductibles. Quiero decir, el disco bocotudo, el disco que llevan algunas tribus en los labios o el anillo que llevan algunas mujeres en el cuello, elevando muchos centímetros su cuello, eso es cultura. Quiero decir, la poligamia es cultura. Quiero decir, entonces, cuando hablamos de cultura y que la cultura salva, hay que ser muy consciente de todos los problemas que envuelve esta concepción, que la cultura no se limita, por ejemplo, a la amistad, al saludo, al diálogo, tal, sino que ahí está la cultura de la guerra, está la cultura la cultura del machismo. El machismo es una cultura, nos guste o no, pero es una cultura, son instituciones que tienen una presencia. Está la cultura de la poligamia, etcétera. Todo esto son instituciones que ¿quién puede afirmar hoy que salvan? ¿En qué sentido puede salvar estas instituciones, una institución como la guerra? Después podemos hablar también, y podemos incluir aquí, salvando las distancias, un poco de un cierto fundamentalismo que podríamos llamar fundamentalismo noseológico o noetológico. Este fundamentalismo lo que nos dice es que el saber salva. Lo que salva es el saber al hombre, el conocimiento, la lectura, el estudio, el recogimiento, el conocimiento, que el conocimiento de alguna forma salva. ¿Es esto cierto? ¿Es cierto que el conocimiento salva? Bueno, pues desde mi punto de vista hay que distinguir una serie de cosas. En primer lugar, que no hay un saber, que hay múltiples saberes. ¿Qué saber salva? Porque no hay un solo saber. Después, ya lo hemos dicho, el conocimiento científico y técnico, a más conocimiento científico no implica más progreso, no implica más ética, no lo implica. Quiero decir que podemos hablar de un progreso técnico, de un progreso científico, pero el progreso científico no puede identificarse sin más con el progreso ético o con el progreso o con el mayor bienestar. De hecho, ya lo he mencionado antes, cuando más progresa la ciencia es en épocas de guerra, que hay más inversión en técnica y en ciencia. Por lo tanto, el saber no salva. Más ciencia no significa más espíritu crítico ni más progreso, no salva la ciencia. Además, la dirección de la ciencia no la marca la propia ciencia, ni la marca la ética. Ojalá la ética guiara constantemente la investigación científica, pero la ciencia y la tecnología la guían la dinámica de grupos, de los estados y de los imperios. Es quien guía la investigación científica. Y por último podemos hablar del fundamentalismo que hemos llamado angular, que hoy seguramente está encarnado por el yihadismo, el islamismo radical. Hoy es, por decirlo así, hoy un fundamentalismo que está presente en nuestras vidas, en las vidas de otras personas. Y también es una especie de praxis revolucionaria que pretende salvarnos, ¿no? Y la salvación proviene
por la conversión de todos a una cierta versión del Islam, una cierta versión radical del Islam. Y bueno, aquí lo que hay que decir en primer lugar es bueno, que hay una... quiero decir que los valores son categoriales. Quiero decir que el Islam choca, el Islam radical encarna unos valores, pero los valores, desde la filosofía de Scheler, se sabe que son como esferas que pueden tener contradicciones entre ellos. Por ejemplo, voy a poner ejemplos. Contradicciones entre valores políticos y valores religiosos. Es decir, la política está orientada por la autaxia de la polis y del Estado. Y estos valores pueden entrar en conflicto con la religión. Quiero decir que los valores del Islam radical y del Islam pueden chocar con los valores de la política, pero también con los valores de la ética. Entonces cuando el Islam radical considera que es capaz de envolver a la humanidad y convertirla al Islam, tiene que ser consciente de que los valores, de que choca con una serie de valores, de que lejos de salvar, lo que hace puede ser condenar, porque precisamente por pretender salvarnos religiosamente puede condenarnos políticamente. Si los valores religiosos chocan contra los valores políticos de la autaxia de la polis, si chocan contra los valores éticos de la pervivencia de los individuos. Entonces, y después que contiene, por decirlo así, una institución, la idea de persona que encarna el yihadismo radical, esta idea de persona es una idea, una institución, una idea de persona que en cierto modo es como contraria a lo que nos ha llevado al progreso científico, al progreso tecnológico, al progreso social, etcétera. Y bueno, con esto doy ya por concluida la ponencia de hoy. Así que, si alguien quiere hacer algunas preguntas, iniciamos el turno de preguntas. Y esas personas que intentan hacer como algo parecido con una religión basándose en hechos científicos, es decir, utilizan la tecnología, la ciencia y le dan como un aire de religión. ¿No? Correcto, sí. Yo, precisamente cuando he hablado del fundamentalismo gnoseológico, iba un poco en esta dirección, porque quien considera que la ciencia salva, que el conocimiento salva, está indirectamente reconociendo un componente como religioso un componente religioso a la ciencia, este componente soteriológico de las religiones que hemos visto, ¿no? Entonces, y aquí ya hemos visto la mitología que envuelve esta contradicción, que a más conocimiento científico no implica más progreso social, más ética, más bienestar, porque como hemos dicho, casi se podría decir al revés, cuando más progreso hay es en épocas de conflicto, donde la gente parece que las sociedades se lanzan más a la inversión en armamento de guerra. Entonces, yo creo que es un mito como una casa, que probablemente, Gustavo Bueno señala que el origen probablemente de este mito, del fundamentalismo científico, probablemente este mito provenga del papel que hoy tienen las ciencias y las tecnologías. Hoy, en la sociedad de los 7.000 millones de habitantes, es decir, sin la presencia de la ciencia y de la tecnología es insostenible esta situación. Quiero decir, con el ritmo de consumo de recursos y tal. Entonces, esta preponderancia de la ciencia y de la tecnología provendría de aquí, del hecho de que dependemos de ellas constantemente. Pero, claro, una cosa es depender de ellas y otra considerar que ellas por sí mismas contienen las claves para salvar a la humanidad. Son cosas muy distintas. Entonces, creo que tener en cuenta esta diferencia es muy, muy importante. Bueno, nada, pues felicitar
felicitarte la exposición y agradecerte también a la vez, y comentarte que bueno, que resultan sugerentes estos cuatro fundamentalismos, como lo organizas, ya vemos de dónde los sacas, y sobre todo quería comentarte que al principio, cuando empezaste a exponer la idea de ciencia, pues acudes al libro de Velarde, y aquí es donde, bueno, no se trata de una objeción, sino quizás de matizar. Vamos, sí, sería lo siguiente. El libro de Velarde, que se titula Verdad y Método, conocimiento de verdad, tiene un enfoque principalmente epistemológico. Sí. Y la construcción de... Bien es cierto que el concepto de noseología y el concepto de epistemología, desde el punto de vista del nombre, fueron tratados indistintamente a lo largo de la historia de la filosofía, a lo largo de la historia de la epistemología y de la noseología. Muchas veces a lo largo de la historia, noseología significaba teoría del conocimiento y epistemología significó teoría del conocimiento también. Y muchas veces también epistemología se interpretó, incluso y sobre todo en el siglo XX, como teoría de la ciencia, sobre todo por la tradición analítica, y noseología se seguía interpretando en el sentido, pues hablaban de la noseología de Descartes, por ejemplo, algunas publicaciones que he tenido la ocasión, y esto hacía mención a la teoría del conocimiento. Pero otra cosa completamente distinta es el materialismo, como tú muy bien sabes, claro, otra cosa completamente distinta y completamente opuesta y que lo transforma todo es la perspectiva del materialismo filosófico. Porque desde la perspectiva del materialismo filosófico se abre un espacio, se va construyendo, o sea, bueno, construye un espacio, por así decir, ¿no? Construye un espacio al que llaman noseología, y eso ya no tiene nada que ver con la tradición, porque se ha transformado completamente todo. La noseología tiene que ver con las ideas, con la idea de verdad, que se constituye a través de las ideas de materia y forma. Y entonces, cuando habla de las familias noseológicas, el descripcionismo, el adecuacionismo, el teoreticismo y el circularismo, el fundamento a partir del cual se van configurando estas cuatro familias es un fundamento noseológico, pero teniendo en cuenta la teoría de materia y forma. Bien. Es cierto que el materialismo filosófico y su noseología, que es el circularismo, se constituye viendo cómo se van formando una serie de ejes sintáctico, semántico y pragmático, y cómo a partir de la idea del lenguaje en el que se utilizan distintos conceptos lingüísticos, y nos aparece aquí las figuras del sujeto, el objeto y el signo, y el sujeto, el objeto y el signo, Gustavo Bueno no los analiza formalistamente, sino que los interpreta ontologizándolos. Entonces, claro, si llevamos otra vez los tres conceptos de objeto, sujeto y signo para buscar teorías de la ciencia, la perspectiva es epistemológica. Y la perspectiva epistemológica o reducimos al sujeto o reducimos al objeto, y es lo que hace Velarde. Velarde lo que hace es, pues, empieza a elaborar teorías y dice teorías que reducen al objeto, teorías que reducen al sujeto, teorías que reducen al signo, y entonces va dando cuenta de ellas. Pero la perspectiva es completamente otra. La perspectiva es una perspectiva epistemológica y que no tiene nada que ver, aunque se cruce, porque podrían verse como dos planos distintos, no tiene nada que ver con la perspectiva noseológica. ¿Por qué? Porque ese objeto de la perspectiva epistemológica es un objeto enterizo, mientras que cuando estamos
entre otras cosas. Mientras que cuando estamos en la perspectiva nosiológica, el objeto empieza a aparecer como término cuando va con el signo, pero empieza a aparecer como referente cuando está en el plano semántico, y ese objeto tiene que aludir siempre porque el autologismo no es vacío. El autologismo del eje normativo tiene que ser un autologismo que haya operado como objetos, de ahí que los recuerdos de los científicos, y así sucesivamente. Entonces, el plano es completamente distinto, y sí se podrá hablar de teorías epistemológicas, a mi juicio, pero ya no de teorías nosiológicas. Yo creo que esto estaremos de acuerdo en ello, porque si no, confundimos en el sentido de la confusión, de la indistinción. ¿Me entiendes lo que digo, no? Bueno, pues por ahí iría un poco el comentario que quiero hacer. Bueno, soy consciente de esta dificultad y, bueno, voy a tratar de responderte, y si quieres después me dices qué te parece. A ver, yo creo que entiendo lo que quieres decir, y es verdad que Gustavo Bueno distingue entre epistemología y nosiología. La epistemología la hace descansar un poco en la relación sujeto y objeto, y la nosiología es una teoría de la ciencia y de la verdad científica. Es cierto. Yo, ¿por qué he propuesto esta clasificación? La he propuesto por lo siguiente, porque están operando en el presente teorías de la ciencia que hacen descansar realmente la ciencia en el sujeto. Existe. Quiero decir, la teoría de Kuhn. La teoría de Kuhn es una teoría de la ciencia. Lo que quiero decir es lo siguiente. Si reconocemos que la teoría de Kuhn, Lakatos, Feyerabend son teorías que descansan en el sujeto y que son teorías científicas, son teorías de la ciencia, perdón, si son teorías de la ciencia y son teorías que descansan en el sujeto, entonces creo que es fértil y pertinente establecer una clasificación de teorías que recoja al sujeto, porque en la clasificación de Gustavo Bueno, ¿dónde colocas estas teorías de Kuhn, Lakatos, Feyerabend, estas teorías de la ciencia? Por aquí iría un poco mi objeción. Y después, otra cosa más muy rápida, y te paso la palabra. Gustavo Bueno habla de estos tres componentes del cuerpo de una ciencia: sujetos, objetos y signos. Y creo que no es irrelevante que si se pueden destacar estos tres componentes, sujetos, objetos y lenguaje, creo que pueden jugar un papel a la hora de clasificar teorías de la ciencia. ¿Vale? Te dejo. Pero ya están reabsorbidos en el tomo 3 de la teoría del cierre. Esos planos epistemológicos ya están reabsorbidos en la perspectiva nosiológica, ya quedan reabsorbidos, y da, ahora de memoria, no sería capaz de decírtelos, pero están reabsorbidos y da cuenta perfectamente de ellos desde un plano, porque además los va discutiendo todos, pero entonces perderíamos de vista el problema, el asunto fundamental, que es el asunto de la materia y la forma y la verdad, porque la materia y la forma no son coordinables como esos tres componentes. Claro, no son coordinables con el sujeto y el objeto, no son coordinables, entonces no son lo mismo. Yo creo que ahí Velarde está hablando de una teoría epistemológica, está hablando de conocimiento y verdad. Lo que ocurre es que introduce en la cuestión del conocimiento la idea de verdad, y entonces, claro, da lugar a confusión también, porque la idea de verdad tendría que ver mucho más con las identidades estéticas. Y bueno, a mí me parece que no, que ya quedan resumidas, que respecto a la interpretación, volvemos otra vez a lo genérico y a lo específico, que decíamos ayer. Hay teorías de la ciencia que son genéricas, como por ejemplo las teorías sociológicas o las teorías epistemológicas. Y entonces, desde esa perspectiva, uno empieza a ser pues, un sociologista. Empieza a ser un sociologista. Y ya lo estamos viendo ahí en los sujetos de Kuhn, con la teoría de los paradigmas, como acuerdos que parecen pues, la teoría de los pintores de la vanguardia, pero en la ciencia es diferente, porque los pintores de la vanguardia, los impresionistas, pueden establecer una teoría sobre la luz y sobre cómo tiene que funcionar la pintura. Si Manet y tal empiezan a hablar de las pinceladas en virtud de las teorías de la luz que había en aquel momento,
Pero eso no va a ninguna parte, porque la verdad, ahí volvemos, la verdad en el caso de los pintores es no ontológica, no es una verdad, no es una verdad noseológica. Y entonces es una cosa completamente distinta. Y sí que se puede hablar del paradigma de los impresionistas. Y eso es sociología de la ciencia. Lo mismo pasa con epistemología de la ciencia. En epistemología también son enfoques genéricos, pero cuando tenemos que hablar de enfoques específicos, entonces, claro, los enfoques tienen que ser nosológicos. Si queremos, vamos a ver, si queremos seguir según el paisaje que nos dibuja el materialismo filosófico a propósito de su interpretación de la ciencia. ¿Por qué? Porque, y nosológicamente, Acun también se lo puede interpretar, porque sería una suerte de teoreticismo convencionalista. Y entonces, ¿pero por qué? Porque estamos ahora poniendo el punto de mira en la verdad como convención, y no la verdad como coherencia de unos sujetos que establecen, etcétera, etcétera. Pero está contemplado, en el tomo 3 está contemplado todas estas partes epistemológicas y enfocadas hacia el análisis nosológico. Vamos, si leía... Déjame responderte. Estoy de acuerdo contigo en que el principal reto de la clasificación que yo he ofrecido, la prueba de fuego, es que sea capaz de reconstruir la concepción, que sea capaz de reconstruir de algún modo o de contemplar y recoger de algún modo la distinción entre materia y forma. Esto lo has comentado. Y si la clasificación que yo he propuesto es capaz de recoger, de contemplar, de recoger esta distinción entre materia y forma, si es capaz de recogerla, yo creo que es una clasificación válida. Si no, estoy de acuerdo en que sería una clasificación inválida. Voy a tratar de demostrarte que sí la recoge, de que la clasificación que yo hago sí contempla la materia y la forma. ¿Vale? Descripcionismo. El descripcionismo queda recogido o no en la clasificación que yo he propuesto. Queda recogido porque yo hablo de los objetos, ¿no? En los hechos, objetos, etcétera. Entonces el descripcionismo quedaría recogido. 2. El teoreticismo. ¿Queda recogido el teoreticismo en la clasificación que yo he propuesto? Yo creo que sí. ¿Por qué? En el lenguaje. El teoreticismo son proposiciones coherentes. Es el falsacionismo, la teoría de la verdad como coherencia. ¿Queda recogido o no queda recogido? Creo que queda recogido el teoreticismo. Adecuacionismo. ¿Queda recogido o no? Queda recogido en la relación entre lenguaje y objeto. El adecuacionismo es esto, la adecuación del lenguaje-objeto. Entonces, ¿hasta qué punto no queda recogida la distinción entre materia y forma si es capaz de contemplar descripcionismo, teoreticismo, adecuacionismo y circularismo? Y creo que entonces sí la contempla de alguna manera. Yo lo que veo es lo siguiente. Comento que veo lo que me expones. Lo que veo es, dada una ciencia en la que hay un entreveramiento dialéctico entre materia y forma, lo que queda recogido es el sujeto y el objeto y el signo desde la perspectiva de la materia y de la forma. Y si lo sustancializas, entonces sí que dices que quedan recogidos los objetos, que la materia queda recogida en los objetos. Pero precisamente lo que tienes que porque los objetos son son las conexiones los esquemas de conexión diabética entre los objetos, que se dan en los teoremas, etcétera, etcétera. Entonces, hay una operación ahí, tal como lo veo yo, hay una operación que se lo sustancializa. Es decir, si lo puedes decir eso, si puedes decir que el objeto y el sujeto quedan recogidos en el descripcionismo, etcétera, etcétera, es porque el descripcionismo, el teoreticismo, etcétera, previamente ya los incorporó. Y entonces lo que hacemos ahora es la operación de al revés. Es decir, damos la vuelta al guante y lo sustancializamos, porque es tal como lo veo. Porque si no, no podríamos decirlo. Es decir, claro, aquí esto es como la teoría de la esfera un poco y el descubrimiento de América. Antes de establecer estas categorías nosológicas, podríamos decir eso. Una vez que establecemos las categorías y una vez que descubrimos América, decimos, América ya estaba ahí. Pero decimos América ya estaba ahí porque tenemos la teoría de la esfera previamente entre nosotros.
porque ya existe como un constituyente del mundo. Es decir, antes de la teoría de la esfera nadie podría decir que América estaba donde está. Y si América, hoy decimos dónde está, y si la gente dice América está ahí, donde está, en esas latitudes y en esas longitudes, las podemos decir porque manejamos la teoría de la esfera. Y dice la gente, hombre, pero es que estaba, tenía que estar porque está ahí. Me decía a mí uno que lo discutía, digo, claro, porque tú estás manejando la teoría de la esfera para decirlo. Por lo tanto, si decimos eso es porque pienso que desde la perspectiva ya constituida, construida del descripcionismo, etc., podemos volver a decirlo del sujeto. Pero sin ese campo abierto que constituye la gnoseología del materialismo filosófico, no podríamos decirlo. Y Gustavo Bueno lo hace, además. Los reincorpora, los tiene en cuenta cuando habla de teorías. Es el tomo 3 de la teoría de cierre. Vamos, digo esto tampoco, porque sí que es cierto que desde la perspectiva de Velarde puede inclinar a uno a interpretar eso. Sí. Vale, de acuerdo. Yo, es verdad que he hablado del libro de Velarde. Soy consciente de la dificultad de hablar aquí del libro de Velarde. Simplemente era porque me pareció que Velarde hace un análisis de la idea de verdad muy interesante. Es verdad que desde la perspectiva epistemológica, pero lo saqué simplemente por una circunstancia, por el hecho de que había jugado con estos tres componentes y los había jugado de un modo muy fértil, porque salen unas modulaciones de la idea de verdad muy fértiles. Y quedaba ahí, la verdad es que queda ahí. Queda ahí y llega hasta ahí el alcance del análisis de Velarde. Simplemente insistir en una cosa. Y si quieres ya lo dejamos aquí, ¿vale? Después me comentas tú y lo dejamos aquí si quieres. Yo lo que digo es que cuando hablamos de descripcionismo, teoreticismo y adecuacionismo, en el descripcionismo estamos hablando de lenguaje. En el descripcionismo, un lenguaje se desvela la naturaleza, son teorías que desvelan la naturaleza, ¿no? Entonces parece que el lenguaje está presente. En el teoreticismo lo mismo, la coherencia del lenguaje entre proposiciones lingüísticas. Parece que estamos hablando también del lenguaje. Cuando hablamos de adecuacionismo, parece que estamos hablando también del lenguaje. Tarski, Gustavo Bueno pone el ejemplo en adecuacionismo. Gustavo Bueno pone tres ejemplos. Aristóteles, que habla de proposiciones lingüísticas; Newton, que define así también la verdad científica; y Tarski define como adecuación entre proposición y cosa, y el estado del mundo, estado de cosas, etc. Entonces, creo que cuando se habla de forma, en el descripcionismo, en el teoreticismo y en el adecuacionismo, se está hablando de lenguaje. Entonces, por eso yo he creído fértil, pero bueno, quiero decir que me sirve tu objeción, que me parece muy potente, para seguir dándole vueltas, por supuesto, a esta clasificación y nada, comenta todo lo que quieras. Quiero decir, hay una diferencia de opiniones sobre el asunto. Yo creo que las cosas van muy bien. Yo digo, esto no quita mérito a tu exposición ni nada, pero simplemente creo que eso está contemplado y que hay que verlo de otra forma, porque además si no, a mi juicio se desmarcaría un poco la interpretación del materialismo filosófico en este asunto, y por lo tanto la cuestión debe ser en ese sentido. Vale. El libro de Velarde, por otra parte, tiene cosas interesantísimas. Yo es un libro además que tuve que estudiar. Yo también. Y ahora que ya tuve que estudiarlo y que ahora lo puedo leer de otra manera, pues incluso hasta objeto una interpretación que hace del licenciado Vidriera en términos de conexión de América, etc. Pero bueno, eso ya es Bueno, pues yo también te quiero felicitarte porque has hecho una exposición pues, muy buena y has sugerido cosas pues, de mucho interés. Yo quisiera terciar en esta fecunda discusión porque también aprecio yo peligro
sencillamente por una afirmación que has hecho que es importante, y es que dices tú que esa clasificación que nos propones, desde las ideas de objeto, sujeto y signo, digamos que es una clasificación interna al propio materialismo filosófico o filosofía de la ciencia de Gustavo. Con esto hay que matizarlo de la siguiente manera, claro, tal y como lo entiendo yo. Yo quiero abundar en lo que ha dicho Marcelino, que es que me parece que yo creo que la objeción que te ha puesto es muy pertinente y yo creo que debes tomar nota de ella, sin duda alguna, ¿verdad? Yo entonces abundaría en ello diciendo lo siguiente. Es que, como sabes muy bien, el primer tomo, yo me voy a ir al primer tomo. En el primer tomo, don Gustavo nos lleva a los 7 enfoques posibles para abordar la ciencia. Y entonces él, por supuesto, se inclina por el enfoque noseológico. Sin embargo, hace una consideración de todos ellos. Pues bien, la propuesta que tú haces con respecto a la clasificación de las ciencias desde esa óptica, tienes que reconocer que tienen peligro, sencillamente para dar valor al asunto internamente, ¿verdad? Pues que en el fondo esa clasificación pues, pueda ser contemplada como algo posible dentro del enfoque epistemológico. Y en ese sentido, pues lo que te apunta Marcelino creo que es muy pertinente y bueno. En segundo lugar, tienes que darte cuenta que el enfoque noseológico no solamente es la solución a las relaciones entre materia y forma, la solución de que, como son conceptos conjugados y las demás teorías pues lo reducen un asunto al otro, el enfoque noseológico lo que ofrece es un esquema dialéctico, a la medida en que las teorías, pues podríamos decir que reagrupan hechos y a su vez, pues conjuntos de hechos, pues necesitan de alguna teoría intermedia, ¿no? Pero es que además el enfoque noseológico, además de suponer una diferencia drástica con respecto a las otras familias, y por tanto, vemos que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Además, el enfoque noseológico no se conforma con esta dimensión de tratar, digamos, la materia y la forma de cada una de las ciencias. Es que tiene un compromiso ontológico que es imposible desde esa clasificación. Es decir, que el profesor Bueno, en el apartado que dedica en el primer tomo al enfoque noseológico, pues dice, la diferencia entre este enfoque y los demás, bien es verdad que él reconoce que, por supuesto, el enfoque noseológico no puede prescindir, por ejemplo, del enfoque histórico, tampoco del enfoque sociológico, como intenté mantener el otro día, ¿no? Pero es que hay un componente que es absolutamente pues, específico de la noseología que no puede en absoluto ser recuperado por esa clasificación tuya, que es el compromiso ontológico. Pero no se trata de una... Y cuando dice esto es que la idea de ciencia está comprometida con la idea de causa, con la idea de verdad, etcétera, ¿no? Con ideas ontológicas potentes, y la verdad ontológica no es la verdad semántica de Grassky. Claro, es otra cosa, es completamente diferente. Bueno, esto por un lado, abundando en lo que me parece que centralmente ha analizado Marcelino, recurriendo a la tesis de la incorporación de esos componentes en cada una de esas familias. Luego, yo quería apuntarte para que abundes en ello y si crees oportuno, que cuando hablaste a propósito de las religiones, pues esto, de númenes y acaso, no sé, si quisieras tú apuntar algo acerca de la dialéctica entre los númenes y entre los démones y entre los dioses, o sea, esas tres categorías, ¿verdad? Desde primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Sería más propiamente, sería más adecuado hablar de esto. En la medida en la que los dioses secundarios, pues de alguna manera tienen que acabar con los númenes primarios. ¿En qué sentido? Pues está el héroe Hércules. ¿Qué hace Hércules?
pues los trabajos de Hércules supone acabar con los números animales. Que otra figura de la mitología griega, que es Orfeo acaba con los números animales pues con la música, es decir, o con otra estrategia, no con la fuerza, sino con la música, y entonces ahí aparecen técnicas diferentes, ¿no? La fuerza, la música, etc. Pero es que en el caso de la religiosidad terciaria ocurre igual. Es decir, que en la Biblia, a la que tú te referías hace un momento, date cuenta de lo que hace Moisés con el becerro de oro. Es decir, lo reduce a cenizas y además obliga a los que... Es decir, que hay una dialéctica permanente de que son incompatibles estas realidades, ¿no? Que entonces están enfrentadas y están enfrentadas a muerte, ¿verdad? Luego, un tercer aspecto, ¿no? Siguiendo con la exposición tan completa que has hecho, ¿verdad? ¿Acaso tener en cuenta de que el cruce entre religiosidad primaria y técnica, pues tendría que ser, a ver qué te parece, podríamos explorar la cantidad de técnicas posibles en lo que sería, por ejemplo, no solamente las técnicas de caza, sino más bien las representaciones de los animales en las cavernas, la pintura. Y aquí nos encontramos con otro arte, ¿verdad? Con otra técnica de enorme importancia, porque se las gastaban muy finos, conocían aquellos minerales que daban pues una tintura y entonces pues lo machacaban y hacían una verdadera paleta es decir, que esto con respecto, pues naturalmente y no digamos ya en la religiosidad secundaria, es decir, la construcción de templos, arquitectura, otra técnica las estatuas, escultura, y así sucesivamente. Bueno, y en la religiosidad terciaria, pues fíjate, la música, la escultura, la arquitectura. Es decir, que sin duda alguna lo que tú has apuntado, lo que yo te propongo, si no crees que habría que incluir o añadir esta cantidad de técnicas que nos llevan precisamente pues a... Bueno, y ya finalmente decir que ahora la tecnología y la religión, el efecto contrario, a ver qué te parece y cómo lo podrías incorporar a tu discurso, a su vez generan, géneros de nuevos brotes de religiosidad primaria y secundaria. Es decir, la etología como ciencia, ¿verdad? Pues digamos que ha sugerido, ha propiciado pues, el renacimiento de los demones animales, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, pues pedir tu opinión acerca, pues, teniendo muy en cuenta este brote de animalismo que, por ejemplo, se opone a las corridas de toros, ¿no? Pues esto, ya que tenemos dentro de nuestra escuela, Alfonso Tres Verdes, que escribe un maravilloso libro sobre los dioses olvidados, que son las ceremonias del toreo, pues bueno, que te pronunciaras respecto al asunto de los toros. Pero los vuelos espaciales, esa tecnología tan avanzada que requiere de una física y de una astrofísica potentísima, pues digamos que ha suscitado la religiosidad secundaria. Es decir, los antiguos demones griegos, pues ahora pues son los extraterrestres. Pero esta religiosidad, bueno, que dijeras algo al respecto, tu opinión, ¿verdad? En estos dos asuntos, acaso los más interesantes, que sería lo de las corridas de toros, ¿verdad? Y este movimiento actual que hay en nuestro país para para que desaparezcan, este empeño tan ridículo, tan bueno, pues esto y pues lo de los extraterrestres. Vamos, es la palabra que digamos que he intentado escucharte muy atentamente en todos los puntos y algo de ello pues he ido anotando para... Bueno, pues esto. Pero de todas maneras yo quiero felicitarte porque tu exposición pues, ha sido interesante, ¿verdad? Vale, pues gracias, Tomás. Bueno, pues
empezando por el principio, cuando, bueno, el hecho de que coincidáis los dos, tanto Marcelino como tú, ya es muy relevante, de que seguramente esa clasificación hay que seguir pensando en ella. Esto no lo puedo negar, por lo tanto. Sí, pero tú tienes todo el derecho a hacerla, ¿eh? Lo que digo, como usaste la palabra interna, eso es donde yo pues pongo la objeción. Es decir, que internamente desde el materialismo filosófico es muy problemática esa clasificación. Vale. A ver, para no repetir los mismos argumentos que le he ofrecido a Marcelino, voy a tratar de aportar otra argumentación por otro lado. Claro, hablamos de... vuelve a salir una y otra vez la distinción entre epistemología y noseología, una y otra vez. La noseología, la epistemología, porque se centra en la relación sujeto-objeto. Pero es que quiero decir, si el núcleo de la objeción tiene que ver con que la presencia del sujeto y el objeto nos llevan a la epistemología, creo que esto se contradice con el materialismo filosófico, porque en el materialismo filosófico las operaciones del sujeto, la presencia del sujeto no se pueden eliminar. Quiero decir, perdón, son necesarias. Las ciencias surgen de las técnicas y de la tecnología, y la tecnología proviene de las ciencias. Quiero decir que el sujeto forma parte esencial del proceso de desarrollo de la ciencia. Quiero decir, una clasificación, desde mi punto de vista, tiene que contemplar al sujeto. Con esto no quiero decir que al final esto nos lleve a una situación en la cual la ciencia tenga que incorporar las operaciones del sujeto y que no pueda eliminarlas. No, pero digo que en el proceso de constitución. Entonces, lo que quiero decir es que si Gustavo Bueno reconoce estas tres partes del cuerpo científico, sujetos, objetos y signo, si los sujetos son parte indispensable, constituyen un momento ineludible, imprescindible en la construcción de los teoremas, aunque después queden segregadas esas operaciones, si esto es así, si realmente constituyen un momento ineludible, esencial. De hecho, hasta Gustavo Bueno define las ciencias como construcciones. El tomo 1 de la teoría del cierre categorial empieza prácticamente diciendo las ciencias son construcciones. Es decir, si son construcciones, está ahí presente el sujeto. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que es fértil, por lo tanto, una clasificación donde el sujeto esté presente, aunque después haya que reelaborar la teoría de la verdad y reconocer que se eliminan las operaciones. Pero las operaciones, aunque se eliminan, al teorema no se llega más que a través de operaciones. No hay ninguna otra manera de llegar a los teoremas. Entonces, creo que es fértil, igual que la dicotomía materia y forma, o la relación de conceptos entre materia y forma, nos lleva a una serie de posiciones, como son el descripcionismo, el teoreticismo, que después se critican y se niegan, ¿vale? La clasificación que yo propongo es evidente que da lugar a posiciones que hay que criticar y negar, pero nos llevan a una clasificación que está presente, que está operando en el presente, porque hoy la ciencia se sigue desde muchos... Hay una teoría de la ciencia que la concibe como conocimiento, y aquí está hablando del sujeto, o que la concibe como, no sé, como consenso, como negociación, etcétera. Que estas teorías están ahí presentes y hay que criticarlas y hay que abordarlas. Entonces, si esto es así, creo que es fértil poder tener una clasificación que contenga al sujeto para poder recoger estas teorías y aunque sea luego para criticarlas, ¿vale? Entonces, con esta clasificación, ¿a dónde llegamos? Llegamos a una clasificación de unas 8 teorías y la octava es la que empieza reconociendo cuál es el papel de cada uno de estos componentes. Y el papel de las operaciones es el de la construcción dentro de los contextos técnicos para elaborar las clasificaciones, las definiciones que nos llevan finalmente a los teoremas. Entonces, lo que quiero decir es que creo que aunque esta no sea la correcta, sí hace falta una clasificación donde estén los sujetos. Porque eso nos permite reconstruir aquellas teorías que basan la ciencia en los sujetos.
Y me puedes decir, vale, pero es que esas teorías nos llevan a teorías psicologistas, sociologistas, vale, pero es que esas teorías están operando, están funcionando. La teoría de Kuhn no es una teoría de la ciencia. Y después, quiero decir que quiero decir que hay la misma razón para reconocer como teoría de la ciencia a la teoría de Kuhn como razón para reconocer al descripcionismo como teoría de la ciencia. Si reconocemos el descripcionismo como teoría gnoseológica de la ciencia, ¿por qué no reconocemos a la teoría de Kuhn como teoría gnoseológica de la ciencia? Si el descripcionismo, al fin y al cabo, es una teoría de la ciencia genérica. El descripcionismo no es genérico, el descripcionismo no vale tanto para describir las verdades científicas como las verdades del sentido común. Quiero decir, el descripcionismo no es una teoría genérica también, como la teoría de Kuhn. El teoreticismo, que habla de coherencia. Es que la coherencia es tan teoría gnoseológica como la teoría de Kuhn, que se basa en el sujeto. Entonces, lo que quiero decir es que me parece fértil, la veo muy fértil. La veo muy fértil y capaz de reconstruir las clasificaciones que se derivan del par materia y forma. ¿Vale? No sé. Y para continuar avanzando. Me hablas de la dialéctica entre númenes, démones y dioses. Bueno, los dioses son númenes y los démones son númenes. Todos son númenes. ¿Cuál es la presencia de las...? Aquí creo que la dirección a la que apuntas creo que es hasta qué punto en las religiones secundarias están presentes las religiones primarias. ¿Están presentes o se constituyen en tanto que las niegan? Creo que vas en esta dirección. Vale. Con esto no puedo estar de acuerdo. Gustavo Bueno insiste en las huellas que siguen arrastrando las religiones secundarias y las religiones terciarias. La religión terciaria conserva a Jesucristo. Jesucristo pertenece Jesucristo es de la religión secundaria. Como persona. Jesucristo, Dios no. Quiero decir, si son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jesucristo es de la religión secundaria. Que está incorporado a la religión terciaria. Quiero decir que aquí está la dialéctica entre aquí está la dialéctica entre el eterno dilema, si es cómo se relacionan el Padre y el Hijo en la figura de Jesucristo, pero Jesucristo es de las... Es que Cristo no es un demonio. Esto es fundamental, para el materialismo filosófico esto es algo absolutamente... Tú estás intentando decir que Cristo viene así como un demonio de la religiosidad secundaria, ¿no? Recuerda el animal divino, una de las últimas imágenes que pone el don Gustavo es acerca del brote de la religiosidad secundaria a propósito de Superman. Entonces, distingue claramente entre Superman y Cristo, es que son cosas completamente diferentes. Es decir, la religiosidad terciaria Mira, voy a dejar... quiere negar la posición anterior. No puedo estar... Pero no puedo estar de acuerdo por lo siguiente, mira. Toda negación es una afirmación, es decir, que cuando se niega desde la religión terciaria a los númenes, se nos colocan los cabecillos de la Iglesia romana. Nos están negando, pero porque los echa fuera de la Iglesia. La dialéctica no. Dialécticamente tiene que ser así. Toda afirmación, toda negación es una afirmación. No niego esto, pero lo que estoy diciendo es una cosa. Y es que las religiones secundarias conservan Gustavo Bueno, estos ejemplos son de Gustavo Bueno. Gustavo Bueno habla de cómo los démones se transforman, aparecen cazando al animal. El animal sigue presente. Quiero decir, en tanto que el hombre, en tanto que cazador, en tanto que dominador de los animales, pero el animal sigue presente. Entonces, hay una dialéctica, pero en la dialéctica
En la dialéctica está incorporado el numen, y el numen no puede desaparecer, el numen animal no desaparece, aunque sea dialécticamente, pero no desaparece. Quiero decir, yo con esto no estoy diciendo de que los demonios sean superanimales, porque precisamente cazan a los animales, pero el numen sigue presente. Solo me quedo con esta idea de que el numen, el animal luminoso sigue presente en la religión secundaria, aunque sea para cazarlo. Quiero decir, hay demonios que tienen mitad de cuerpo de animal y mitad cuerpo de hombre. ¿Cómo explicas que tenga mitad? ¿Cómo explicas que Zeus se encarne en un toro, por ejemplo? Hay, por supuesto, porque también establecemos ahora la transición de una religiosidad a otra. Son revelaciones donde tiene las revelaciones, analogías, comparaciones, sí, eso se da. Pero no es algo accidental, no es algo. Quiero decir, cuando Zeus se encarna en un toro, cuando Zeus aparece cazando un superanimal, no es algo anecdótico, accidental. Quiero decir, Zeus adquiere su luminosidad a través del enfrentamiento con los animales, a través de la interacción constante con animales, aunque sea para matarlos. Entonces, quiero decir que cuando yo hablo de presencia de la religiosidad primaria y la religiosidad secundaria, no estoy hablando de una presencia armónica, ¿no? Pero la presencia está ahí. Sí. Y después, respecto a la figura de Jesucristo, ¿qué caracteriza a los dioses terciarios? ¿Qué los caracteriza? Los caracteriza el ser númenes infinitos. Son infinitos, pierden la corporeidad. Eso es así. En el Yahvé, Alá, Dios, pierden la corporeidad. Gustavo Bueno habla de la antesala del ateísmo, ¿no? Porque son númenes metafísicos que al borde de perder todo residuo antropológico. Entonces lo que te quiero decir es que Jesucristo es puede ser polémico, pero Jesucristo es una huella de la religiosidad secundaria, desde mi punto de vista, ¿eh? Sí, vale. Bueno, pues sí, y si quieres te respondo a. Bueno, hablas también de. La tercera pregunta era sobre la rica influencia de las técnicas en la religión. Vale, es cierto, mira, este es un tema que no he insistido suficiente en él. Y aquí ya no voy a decir nada más porque te doy la razón. ¿Vale? No he insistido suficiente en esto. Después, cuando hablas de los extraterrestres, etcétera. Sí. Vale. Vale, son los dos temas muy interesantes. Entonces, déjame preguntarte una cosa. Si ahora hay un rebrote de la religiosidad, Gustavo Bueno la llama la cuarta fase. Habla de una cuarta fase, donde hay un rebrote, ¿no? de la religiosidad. Vale, entonces déjame preguntarte una cosa. ¿Cómo es posible que ahora rebrote formas de religiosidad primitiva, en la forma a lo mejor de extraterrestres animales o númenes de la religión secundaria? Si rebrotan, ¿no es que estaban ahí? Si rebrotan, termino. Si rebrotan, ¿no es que están implícitos en en la religión, están incorporados, implícitos, absorbidos en la propia religiosidad terciaria? La propia religiosidad terciaria está incorporando a los animales y a los demonios por todos los sitios, en los santos. Quiero decir que animales que se revelan como tal. Quiero decir que si hoy pueden rebrotar es porque están todavía presentes. Lo que pasa que bajo las órdenes de Dios, o por decirlo así, eclipsados por Dios o bajo las órdenes de Dios, pero en esa nematología. Bueno, ya no me lo has preguntado. Claro, es que esta dialéctica a la que yo me refería antes, que supone pues que haya héroes que acaben con los números animales, que haya personajes como Moisés que acaben con el becerro de oro, no quiere decir en absoluto que puedan aniquilarse completamente el pasado luminoso y el pasado mitológico secundario. Claro que no. Pero sin embargo, al lado de esta, lo que tú dices es absolutamente certero. Eso no ha desaparecido en absoluto y el hecho es que brota. Claro, por supuesto.
Pero sin embargo, lo que don Gustavo marca claramente es la diferencia entre númenes, démones y Dios. Claro, pues esa es la cuestión. Perdóname, Tomás, los dioses son númenes. No, los dioses son númenes. Déjame decirte una clasificación de Gustavo Bueno que aparece en El Animal Divino. Clasifica los númenes y además tiene un vídeo en YouTube donde habla de la clasificación de los númenes. Voy a reproducírtela tal cual. Gustavo Bueno habla de númenes. Habla de númenes animales, númenes animales, númenes humanos, santo, y habla de santos, por ejemplo, chamanes, santos, y númenes análogos y númenes equívocos. Es así. Quiero decir, y por lo tanto, si los númenes equívocos, ¿quiénes son los númenes equívocos? Los númenes equívocos son los dioses del monoteísmo. Pero no confundas lo que él entiende, pues podríamos decir, por componentes circulares o cuando habla del espacio antropológico, ¿no? que distingue pues entre entidades pues radiales, circulares y angulares, pero hay una gran diferencia entre un santo y un dios. Pero aquí estás hablando de los valores de lo sagrado. Sí, claro, pero lo sagrado. No, pero yo hablo de la clasificación que Gustavo Bueno hace de los númenes. Cuando Gustavo Bueno habla de los númenes, ¿vale? Habla de... Como has hablado de santos, pues eso sí. es un valor de lo sagrado que tiene que ver con el espacio antropológico. Pero los santos son númenes también. Los santos son númenes. Quiero decir que Gustavo Bueno hace una clasificación de númenes. ¿Qué tipos de númenes aparecen en esta clasificación? Aparecen númenes animales. Que son ese primer analogado. Sí. Ese primer analogado. Vale. Númenes, pero lo cierto es que hace esta clasificación y habla de númenes equívocos. ¿Cuáles son los númenes equívocos? Los dioses terciarios. Los dioses terciarios. Habla de dos tipos de númenes. Númenes análogos son aquellos númenes que todavía son Zeus, porque conservan manos, pies, interactúan, y númenes equívocos son los dioses de la religión terciaria. Entonces, termino. Equívocos, pero son númenes. No lo discuto, pero son númenes. Aunque sean equívocos, son númenes. Y Gustavo Bueno hace esta clasificación y los llama númenes. Que creo que esto está escrito y que es así. De todas formas, para no quedarnos atrapados en esta idea. A ver, la dialéctica, la huella y la presencia de los animales en los démones de la religión secundaria no es accidental. Es que adquieren su luminosidad enfrentándose a los animales. Con la presencia animales, quiero decir, Zeus que se encarne en toro no es accidental, es que adquiere su luminosidad a través de este dominio sobre los animales. Por eso los animales tienen que estar presentes forzosamente, porque adquiere de un modo dialéctico, pero cuando yo hablo de huellas, yo en ningún momento he negado esto. Yo digo que las huellas son dialécticas, por supuesto, pero son huellas que están ahí y que hacen falta que estén para que adquieran la luminosidad. Quiero decir, porque la adquieren a través de este dominio sobre los animales. Es como la adquieren. O a través o expresándose de una forma que recuerda a un gran animal. Gustavo Bueno pone un ejemplo en el que habla de cómo Dios se manifiesta en cierto modo rasgando la piel, clavando las uñas, etcétera, que recuerda a la forma de dialéctica de cómo los animales y la luminosidad y los animales, esta luminosidad de los animales sigue presente, aunque sea dialécticamente, en la secundaria y en la terciaria. Esto para mí es clave. Y los animales no son dioses, pero los dioses sí son númenes. O sea, quiero decir que tanto los animales como los démones como los dioses son númenes. Y aparece en la clasificación de Gustavo Bueno, así, tal cual. Bueno, y si quieres te respondo a esta pregunta de los extraterrestres y los toros. Bueno, pues... Bueno, si se puede considerar un rebrote. Yo lo veo problemático, sinceramente. Veo problemático considerar, y David Álvar González lo dice. David Álvar González dice que no es suficiente, la creencia en extraterrestres no es suficiente para considerarla una creencia religiosa. No es suficiente. Hace falta algo más. Quiero decir, para empezar hacen falta instituciones. Quiero decir, una religión sin instituciones no es religión. Hacen falta instituciones que moderen y canalicen.
yo creo que son los componentes que son necesarios para considerar a los toros o a los extraterrestres como númenes. Y vamos a partir de la definición que yo he ofrecido de numen, que está sacada del animal divino. En el animal divino se habla de estas características de todo numen. Centro de voluntad e inteligencia. Más poderoso que el hombre y que despierta, su presencia despierta asombro, fascinación, terror, temor. Gustavo no pone el ejemplo de los dinosaurios. ¿Qué más? Se revelan a través de signos y señales y tienen a los hombres como objetos de planes y programas. Y no solo esto, sino una serie de instituciones que canalizan esta especie de culto, esta especie de tal. ¿Hay esto respecto a los extraterrestres? Quiero decir, respecto a los extraterrestres, yo no veo una suerte. En la película Encuentros en la tercera fase está ahí, presente completamente. Pero no toda creencia en extraterrestres, no todo el que cree en extraterrestres puede afirmarse que está teniendo una creencia religiosa. Hace falta algo más. Hace falta que los perciban de un modo luminoso y que haya una serie de un culto que se sienta como religado a los extraterrestres. Yo puedo creer en los extraterrestres pero no sentirme religado a ellos, sino como alguien con quien me enfrento, alguien que puede invadirnos y con el que hay que prepararse. Y eso no necesariamente es un numen. Quiero decir, para que haya un numen, creo que tiene que estar presente la característica de percibirlo como algo luminoso y de alguna forma que haya alguna suerte de religación y de culto. Entonces, ¿hay este culto hacia los extraterrestres? No dudo de que haya corrientes, sectas, grupos que lo tengan, pero no se puede afirmar de un modo general que toda creencia en extraterrestres es una creencia religiosa. Creo que hace falta algo más. Creo que hace falta que haya alguna suerte de institución que canalice y modere y canalice esta religación la religación hacia los extraterrestres. Por ejemplo, quien cree que hay vida en Marte, quien cree que hay vida en Marte no tiene una creencia extraterrestre religiosa. ¿Quien cree que hay vida en Marte? Es evidente que no. Hace falta algo más. Después, respecto a los toros. Respecto a los toros, sí creo que pueden estar presentes estas características. Sí lo creo. Características como la luminosidad. Quiero decir que características como un culto, una ceremonia. Quiero decir, además, la relación entre el torero y el toro está siempre envuelta de religiosidad. El torero reza antes de entrar a la plaza, tiene quiero decir, esto es religión primaria por todos los sitios. En la religión primaria vemos que hay como ceremonias previas a la caza. Dentro de la cueva, ¿no? Se clavan las lanzas, hay una serie de un culto, unas ceremonias dentro de la cueva antes de salir de caza. Quiero decir, y en el toreo hay una liturgia a la hora de vestir al torero, una liturgia. El torero lo canaliza a través del cristianismo, pero lo hace cuando va a salir a torear, no lo hace en otros momentos. Lo canaliza a través de ceremonias, pero hay una liturgia, una ceremonia, un ritual respecto del toro que sí puede haber ahí un resto de religiosidad. De todos modos, sigo creyendo que es problemático por lo que voy a comentar ahora. Hay en todas las religiones, creo que esto es común a todas las religiones. Todas las religiones, como yo he dicho, creo que ordenan un determinado espacio o dominio a través de operaciones de númenes. Hay un orden sagrado que está incorporado a la vida, a las relaciones entre personas, con la naturaleza y tal. Y esto ya no lo veo tan claramente. Es como un fragmento de religiosidad que se ha separado y queda ahí en el toreo. Pero es que en la religión el toro una vez muerto desaparece. No hay. Entonces, quiero decir que es una religiosidad y una religación muy puntual, muy tal. Puede hablarse de religiosidad, pero quiero decir, observo una diferencia cualitativa muy importante entre la religación entre el torero y el toro que entre el creyente en la vaca sagrada de la India. El torero no cree que el toro sea sagrado. ¿No? Bueno, no lo sé, no sé si... ¿Quieres saber? No, es que sencillamente en la ceremonia del
toreo lo que se pone en juego es precisamente el enfrentamiento, lo has dicho tú, entre el hombre y el animal. Y lo que se quiere demostrar ahí es que la superioridad del hombre con respecto al animal. Y que a veces resulta que la cosa sale mal, porque el torero puede morir, ¿no? Vamos, en una palabra, en una cueva prehistórica pues hay un hombre muerto en el suelo precisamente por las asas de un toro. Es decir, que ahí hay religiosidad primaria, pero a raudales, y es por esto, es esencialmente la lucha entre la fuerza de los animales y la astucia del hombre, y entonces es el dominio del hombre sobre el animal. Hilando con esto, una pregunta que te formulo. Cuando en el circo están orientando al león para que cruce el aro, ¿también es religioso? Pues también hay algún componente, lo están dominando. Es otra manifestación de dominación del hombre por el animal. Eso es en definitiva, pues un componente antropológico de carácter, por supuesto, de religiosidad primaria, sí, claro. Vale, pues queda ahí tu respuesta. Yo tengo la impresión de que hace falta algo más para hablar de religiosidad. Creo que hace falta algo más, no meramente la relación de dominio sobre el animal, ¿vale? Porque también dominamos a una mascota. Quiero decir, y ahí hablar de religiosidad es muy... O por lo menos, si se quiere, entonces ya hablar de religiosidad específica, o mejor dicho, religiosidad en sentido fuerte y en sentido débil, porque... Pero justamente en el momento en que empieza la domesticación, empieza a desaparecer esa luminosidad animal primaria verdadera. Pero si desaparece ya la religión. La domesticación presupone esa religión. La domesticación del perro, la domesticación ya presupone eso. Quiero decir, justamente emigran a la cúpula celeste los animales en forma de constelaciones cuando ya se está dando la domesticación. Hay una relegación del hombre, vale, una pregunta, ¿hay una relegación del hombre hacia cuando un hombre domina a un hámster, cuando un hombre domina a un perro o a un gato doméstico, ¿hay relegación del hombre hacia esos animales? ¿Por qué lo digo? Lo digo porque creo que sin este componente de relegación es muy difícil poder hablar de religión. Que es muy difícil poder hablar de religión. Y de hecho, Gustavo Bueno define la religión a partir de la relegación. ¿Y cómo define la relegación Gustavo Bueno? Espera, termino. ¿Cómo define la relegación? La relegación la define de una forma muy clara. Cuando el sujeto respecto del cual estás relegado tiene una influencia tal en ti que te determina, te configura, te conforma, ¿no? Esto es la relegación. Vale, entonces, lo que quiero decir es que yo no observo esa relegación hoy en toda relación de dominación con los animales. Y sin esa relegación, sin relegación, sin culto, si el animal no tiene como ese halo de luminosidad, si no lo tiene, no hay culto, no hay relegación, ¿hasta qué punto podemos hablar de religión? Aquí no se habla de religión, aquí no se habla de las influencias primarias o de las influencias secundarias, pero no se habla de... Sí, estoy de acuerdo. Vale, sí, perdón. Por otra parte, efectivamente, en el circo también, en la domesticación, empiezan a aparecer en primer plano componentes radiales, pero eso no quita que los otros componentes estén ahí. Lo que no podemos es desbrozar el espacio antropológico y decir esto solo es angular y esto solo, porque en el proceso de formación de las religiones primarias estaban ahí también concatenados los componentes radiales y los componentes angulares, pero lo que dice Gustavo es que los componentes angulares están ahí. Y ya que tengo el micrófono en la mano y aprovechando la ocasión, te diré también que en otras obras de cine, como por ejemplo Señales, pues sí que aparecen los componentes de relegación y las señas entre los manizales, y aparece incluso el numen. Pero ahí no lo niego. Y eso en relegación, en el sentido de temor, pero también en el sentido de amor en ET, porque al principio es
una cosa oscura que nos asusta, pero después nos hacemos amigos de él, etc. Quiero decir que esta ola de religación respecto a los extraterrestres no se puede negar. No se puede negar porque aunque no aparezca por escrito y no aparezca sistematizada, sí que hay miles y cientos de miles de personas que están en ella y que la ven de esa manera. Lo que ocurre es que no podemos esperar, creo que no podemos esperar que repita, que reproduzca miméticamente una religiosidad primaria, porque la refluencia se da ya después de haber desarrollado, el curso de las religiones secundarias y terciarias. Sí, de acuerdo, pero aquí creo que es muy importante, si hablamos de desbrozar, creo que es muy importante saber distinguir lo que es realmente una refluencia de lo que no es realmente una refluencia. No podemos llamar refluencia a cualquier relación del hombre con los animales. No toda relación del hombre con los animales es una refluencia. Entonces, lo que se trata es de determinar qué tipo de relación del hombre con los animales hoy en día es religiosa o no es religiosa. Pero entonces, ¿qué tiene? La pregunta es para los que quiero decir, ¿qué elementos tienen que estar presentes en una relación entre el hombre y el animal para hablar de religión? Esta es la clave. Entonces, ¿y cuáles son imprescindibles para poder hablar de religión en la relación del hombre con los animales? Bien, pues si tomamos en cuenta la definición de numen, tiene que haber, el numen tiene que aparecérsenos, para empezar, como luminoso. Si el numen, no nos sentimos envueltos por el numen que nos acecha, que está presente y que se presenta y se manifiesta como luminoso, asombroso, terrorífico, si estos componentes no están presentes, y luego que nos tengan nosotros como planes y programas, a nosotros como planes y programas. Quiero decir, si estos elementos no están presentes, ¿hasta qué punto se puede hablar de religión, de refluencia religiosa? Lo digo porque, si no, podemos llamar refluencia religiosa cualquier relación del hombre con los animales, y esto no es así. No es así. Y entonces, respecto a los extraterrestres, habrá relaciones con los extraterrestres religiosas y relaciones con los extraterrestres no religiosas. Porque la creencia de la vida de microbios en Marte... Claro, alguien, por ejemplo, ¿cómo lo interpretas? Pues a veces se puede interpretar como una relación propiamente radial. Alguien, por ejemplo, un predator, que es una relación casi incluso ni siquiera radial, a veces hasta circular, se puede interpretar. Pero lo que estamos diciendo no es que tenemos que tener cuidado para interpretarlo, sino si cabe hablar de la existencia de la relación de la refluencia primaria a propósito de los extraterrestres. Yo no la dudo, no la pongo en duda. Creo que es lo que estamos diciendo. Tomás preguntó algo más, si no me equivoco. Tomás no preguntó lo preguntó concretamente por los extraterrestres y por los toros. Entonces, hablando de de hecho, yo fui el que ha dicho que precisamente las religiones anteriores quedan incorporadas, aunque sea dialécticamente, pero quedan incorporadas. Y yo mismo yo en ningún momento he negado que pueda haber una refluencia. Lo que digo es que hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar, a la hora de decir qué es refluencia y qué no es refluencia, porque no toda relación con los animales es religiosa. Y aquí os comprometo a vosotros, decirme cuáles son los elementos que definen si esa refluencia, si esa relación es religiosa o no es religiosa. ¿Cuáles son? No, sí, claro, es que se lo has dicho tú, claro, son esas relaciones de movimiento, de temor. De movimiento. Entonces, ¿el hombre se siente envuelto por el perro? ¿El hombre se siente envuelto por el perro al que ha domesticado? No. No, claro. ¿Percibe el perro como luminoso? No, claro, no. Pero si por ejemplo tú estoy hablando ahora de programas de domesticación de perros. Ves el comportamiento de algún dueño con algún perro al que no controla y la interpretación que hace el domador de perros. Estoy hablando de un programa de la tele. El domador de perros que viene a encauzar el comportamiento del perro está hablando completamente de religión. Lo primero que dice el señor que viene es que hay una energía
que controla el perro y que hace que con esa energía que controla el perro envuelva al dueño. Estamos hablando de domesticación. El dueño dice que tiene cierto temor por el comportamiento del perro. Si no tenemos en cuenta la teoría de la religión del materialismo filosófico, no entendemos nada de eso. Pero resulta que cuando el domador llega casi en calidad de especialista religioso y empieza a dominar al perro y enseña al fiel, es decir, al dueño, a que pueda convivir con el perro. Te invito a verlo, no sé qué programa de la tele sale. Es uno estadounidense que acude a la gente que tiene perros y la situación que se da es una situación de realización. Es la situación que cuenta Gustavo Bueno y es una situación presente y personal, que cuenta Gustavo Bueno en las cuestiones condiventales. Pero esto sin ir mucho más allá. Yo me acuerdo en mi casa, porque teníamos ganadería, pues me acuerdo que con un toro y con un carnero, pues que verdaderamente era una situación radial, para ponerlo así de claro, era una situación radial. Tú tenías que ir a por el carnero para darle de comer. Pero resulta que cuando me acercaba a él, me estaba mirando, pero es que yo tenía que describir un círculo hasta que cogía la cadena, y eso es una situación. ¿Quién me va a negar a mí que no es una situación de tipo ocular? La que estaba viviendo yo. Vale, déjame preguntarte una cosa. ¿No crees que hay que distinguir entre relaciones? Quiero decir, que aquí hay que remover el concepto de institución. Quiero decir, si esa relación del hombre con el numen no está moderada y canalizada por instituciones, ¿hasta qué punto podemos hablar de religión? Lo que quiero decir, cuando Gustavo Bueno habla de que va por un camino, se cruza con un perro, el perro pasa los dos pasan de largo, Gustavo Bueno se mira y los dos se están mirando, ahí no hay ninguna institución presente. Es decir, que entonces es muy problemático hablar de religión cuando esa relación entre hombre con animales no está moderada por instituciones. No, si que las hay y ceremonia ahora. Hasta en el simple paseo hay un cúmulo de instituciones y de ceremonias. El paseo es una ceremonia. El paseo no, pero yo hablo de la relación del hombre con el animal, con el perro. Dime qué institución. La observación es una institución, a su vez. ¿No te das cuenta? No, pero yo hablo de, mira, en la religión tiene que estar presentes instituciones compartidas, que canalicen con un numen compartido, colectivo. Creo que esto es así. Quiero decir que si hay una reunión colectiva dirigida por un especialista religioso, canalizada por través de instituciones, con un numen, con un animal que despierta esa tal, podemos hablar de religión. De otro modo hay que hablar de una religión, si se quiere, en un sentido muy lato, porque se confunde con la etología, porque si no hay instituciones que moderen esa relación con el numen, es muy problemático. No, es que tú lo has dicho, precisamente la etología lo que ha hecho es despertar estas relegaciones, de estos bloques que hemos dicho, de carácter, precisamente el contacto con el animal, pues precisamente lo que ha hecho es propiciar estos vínculos que en unos casos es temor a ciertos animales que pueden asustar, como ha dicho Marcelino, pero en otros casos es todo lo contrario, es el afecto, es el acercamiento, la compañía. Fíjate que estás hablando en términos mentalistas, el temor, el afecto, esto meramente no es religión. La religión tiene que estar canalizada por instituciones. El mero miedo al tigre de dientes de sable no es religión. La religión tiene lugar cuando canalizas ese miedo y ese temor hacia el tigre de dientes de sable a través de una pintura en la cueva a la que haces unos ritos con ellos, colectivos o institucionalizados. El mero temor no es religión. No, no siempre, pero si tú te estás refiriendo a un momento objetivo de la religiosidad cuando esos animales se pintan sobre, como tú has dicho. Sí. Pero estamos hablando de rebrotes en la vida cotidiana, donde precisamente esos mecanismos de cuando nos acercamos a los animales, pues de alguna manera, como está incorporado en la domesticación, como ha dicho Marcelino, en el vínculo de los hombres con los animales, eso puede brotar. Es decir, esos componentes angulares no pueden desaparecer. Yo estoy de acuerdo. Aunque no hablemos
de religiosidad senso estricto, claro, sino por brotes, porque esos componentes angulares no han desaparecido, están incorporados. No puedo estar de acuerdo por una razón. No podemos llamar brotes al mero temor al animal. Eso no es un rebrote. Eso es etológico. Quiero decir que el rebrote puede estar en los toros. Ahí sí puede estar en los toros. Pero, perdón, el rebrote ahí sí puede estar en los toros porque entonces sí está canalizado institucionalmente por todos los sitios. Pero el mero temor, llamar religión, es que volvemos. La religión es si me estás definiendo la religión como el temor hacia los animales, eso no es religión. La religión surge cuando ese temor a los animales se canaliza institucionalmente. Y si quieres hablar de rebrote, te tendrás que encontrar una situación en la cual hay una relación del hombre con los animales ritualizada, estereotipada, que exprese ese religamiento, ese temor, pero institucionalizado. El mero temor no es religión. Bueno, yo quiero decir una cosa más general. En el sentido que a mí me parece que para defender, partiendo del animal divino de don Gustavo Bueno, y la interpretación que tú haces del mismo, para defender tus tesis del materialismo filosófico, utilizas también las objeciones que pone Álvaro González. Y yo te diría dos cosas muy contundentes y muy sencillas. Primera, que no se puede poner al mismo nivel lo que dice don Gustavo en su teoría del animal divino sobre la religión, por muy valioso que sea Álvaro González. Y segundo, es decir, que Álvaro González no le llega a don Gustavo pues a la punta del zapato, por muy valioso que sea. Y también, segundo, primero, no ecualices a don Gustavo con Álvaro González, aparte de que yo las comparta o no las compartes, esas objeciones. Y segundo, que tú hablas de las objeciones que ha presentado Álvaro González a la teoría de don Gustavo sobre la religión, pero no hablas de Joaquín Robles, que tuvo una polémica muy fuerte con Álvaro González, donde en la opinión quizás de los gendarmes del materialismo filosófico, que se nos llama peyorativamente, pues Joaquín Robles tritura todas las objeciones que Álvaro González realiza sobre el animal divino de don Gustavo. No, y luego don Gustavo y después esa fecunda polémica la cierra don Gustavo con un escrito magistral, donde Álvaro González no replicó, sino que de alguna manera aceptó. Creo que replica, Creo no, que pero son replicaciones pues muy débiles ya, Vale, contesto ya muy rápido. A Carmen. Me dices no ponerle el mismo nivel a Álvaro González y Gustavo Bueno. No lo pretendo. Pero sí déjame decirte una cosa. El mismo Gustavo Bueno reconoce la potencia de estas objeciones. Y yo por eso he querido recogerlas, porque el mismo Gustavo Bueno, cuando responde a Álvaro González, se lo reconoce. Le reconoce dos cosas. Le reconoce varias cosas. Uno, haber movilizado las modulaciones de la idea de verdad. Eso se lo reconoce Gustavo Bueno explícitamente, tal cual, en su escrito. Entonces, quiero decir que si el Gustavo Bueno se las reconoce, es bueno también nosotros aquí tenerlas en cuenta. ¿Vale? Después, por otro lado, Gustavo Bueno también le reconoce a Álvaro González la profundidad de esta objeción respecto a si las religiones primarias son verdaderas o no. También se lo reconoce, por eso yo he querido traerlo aquí a colación. Conozco la polémica, Robles, Ongay, Rodríguez Pardo, conozco la polémica. Y no he querido ponerlos al mismo nivel, simplemente ni quitar, ni eliminar, ni negar que estén al mismo nivel o que no. Ahí no he entrado simplemente. Yo tengo gran afecto a los dos. Después,
Yo mismo he defendido a Gustavo Bueno. Yo he dicho que Gustavo Bueno desde el primer momento ha defendido la verdad de las religiones secundarias, o la franja de verdad de las religiones secundarias y terciarias, cuando ha reconocido una verdad al mito, una cierta verdad al mito. Todavía en el mito a la cultura habla del componente de verdad de muchos mitos, los mitos de Platón, por ejemplo. Y yo mismo he dicho que Gustavo Bueno tiene un escrito donde Dios salva la razón. Entonces, quiero decir que yo he querido en todo momento reconocer, yo mismo he contestado a Álvaro González, en cierto modo, estoy recontestando a Álvaro González, que Álvaro González reduce la posición de Bueno porque Bueno sí reconoce la verdad de las religiones secundarias y terciarias en ejercicio. Después, Robles, Álvaro González. Lo de que Robles tritura a Álvaro González es relativo. Yo ahí no voy a entrar, pero para mí es relativo. Pero Gustavo le da razón a Robles, ¿eh? Sí, siempre de algo. Sí. Sí, nada, que estaba diciendo yo que en ese escrito final don Gustavo le da la razón enteramente a Joaquín Robles, ¿eh? Eso es así de claro, supongo yo que es un argumento que tú tendrás que tener en cuenta. Vale. No sé si hay alguna pregunta más. Vale.